Suscríbete a La Panterita. Activamente en sintonía. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Danichun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Ya se va a sumar a Federico Arias en un instante. Bueno, me avisan por WhatsApp, muchachos, por favor, la conexión, porque acá no tenemos encendida la compu. Así que vamos a ir vía WhatsApp hablando para hacer la producción correspondiente. Bueno, Habla el Mellí a las 12. habla el técnico, ¿verdad? Sí, señor. Ganó Ya Olimpia, cuenta con todo su cuerpo técnico, ganó Olimpia. su plantel. Sí. Ganó Olimpia. ¿Qué tal jugó Olimpia? Bien el segundo tiempo. Sí, Mani. sí. Primer Sí, tiempo. contundente. Primer tiempo como espectáculo muy malo. Qué malo fue el partido primer tiempo. El partido en sí, no el rendimiento de un solo equipo. Pero en el segundo tiempo, creo que Olimpia acierta cuando decide conectar lo que debería ser ya una especie de guiño de planificación. Cuando Quintana y Cardoso empezaron a juntarse, porque el primer tiempo era el famoso más de lo mismo, con todo lo que implica esa frase, apoyándose mucho en los veteranos, en los referentes. Y en el segundo tiempo me parece que se producen algunos factores para lo que algunos denominan una especie de tormenta perfecta, porque también se lesiona a Zamudio, entra un chico que no es lateral, que es central, y estaba perdido. Si a eso le sumamos que Olimpia empezó a mostrar a un Quintana que se parecía más a aquel que jugó contra Guaraní, y Cardoso que en el primer tiempo se notaba que le costaba la raya, porque jugó con el perfil correcto por la derecha, ante la ausencia de Alejandro Silva, y me parece que esos elementos permitieron que Olimpia sea muy fuerte por la derecha. No es ninguna casualidad que Otálvaro haya hecho las dos asistencias para los dos primeros goles, de alguien que no se caracteriza o de alguien que tiene como particularidad necesitar muchas posibilidades para meter buenos centros, y metió dos de forma diferente, un centro convencional, otro rasante para el 2-0. Derlis, que en el primer tiempo me parece que mostró un poco su frustración por no haber sido llamado a la selección en el segundo tiempo, canalizó eso en su desequilibrio y fue muy superior, el 3-0 ya llegó muy tarde, debió haber llegado, es más, hay casi un calco de jugadas de Derlis y de Pollo para lo que pudo haber sido el 3-0, que llega bastante tarde con el remate de Recalde, y después el cuarto una especie de desequilibrio. Yo no sé si también los jugadores están sintiendo que llega la recta final, porque en el festejo del gol de Derlis, de su penal, es cierto que él le señala al fotógrafo del club, pero yo no sé si era una reacción medida en comparación a una amonestación. Otra cosa hubiera sido si él estaba amonestado y te expulsaban por esa situación. Y utilizo como introducción para lo de Palau, porque es muy clara la falta de Marcelo, y después cómo pierde la cabeza es lo que llama la atención. Estuvieron casi 3 minutos para que se retire, y después ese episodio, ¿no? El escupitajo al hincha que lo estaba hostigando, para ver entonces cómo perdió la cabeza Palau. Pero en el segundo tiempo fue absolutamente todo lo Olimpia, primera vez en el semestre que marca esa cantidad de goles, y deja como perlita para aquellos que son muy cabuleros, ¿no? Primer triunfo de local del Olimpia, pero jugando en un escenario que no sea el Manuel Ferreira, porque allí en el torneo local había perdido todo lo que jugó, y ayer por el tema de la Copa Libertadores del fútbol femenino hizo de local allí en Villaliza, donde volverá a jugar contra Sol de América, y a uno hasta decía, ¿dónde va a querer jugar de local contra Libertad? El partido que le queda por el torneo local, recordando que Olimpia no tiene parate, no tiene pausa por eliminatorias, porque ya se fijó el partido de semifinales contra Libertad para este domingo en el Defensores del Chaco. Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas. Podemos ir, por favor, Julio César Cáceres y Derlis González, tras el triunfo 4-0 de Olimpia, que quedó a 2 ahora de Nacional en el acumulativo, porque Nacional empató con Guaireña 0-0. Teníamos la necesidad de ganar para poder soñar en la clasificación de la Libertadores, y bueno, esperemos seguir este camino. Eso es importante siempre para un delantero, tratar de marcar, pero hoy lo más importante es que el equipo volvió a ganar, y esperemos seguir así. No, él pensó que yo me fui a
a festejar a la hinchada de Luque, siendo que es un festejo que yo siempre lo hago, y como el fotógrafo del Club Olimpia estaba ahí, me fui ahí, pero en ningún momento fui para incidentar a la gente de Luque. La verdad que muy contento con ellos por la continuidad que están teniendo, por el gran nivel que están manteniendo, ¿verdad? Porque el partido pasado con una temperatura bastante alta ellos hicieron la diferencia. Hoy de vuelta no solamente ellos sino el equipo se ha comportado bastante bien y muy contento por eso. No, primeramente nosotros venimos trabajando en la parte emocional también, porque necesitamos que ellos vuelvan a creer en sí mismos, de tener esa confianza, y esta continuidad de triunfo nos va a venir bastante bien, esperando otro compromiso sumamente importante y después el trabajo de día a día, ¿verdad? Porque siempre apuntamos también la dificultad que hemos tenido en partidos anteriores, y mejorarla era una tarea que teníamos que hacer, así que cada partido se refleja ese trabajo, ese empeño de ellos, y eso es lo que más importa para nosotros. Teníamos la necesidad de ganar para poder... Bueno, ahí está, Derly González y Julio César Cáceres. No pudo responder Luqueño en ningún momento, ¿verdad? No hubo una capacidad de reacción. No. Y hoy es cierto, está River último, pero Luqueño hoy está en zona de promoción. Está en zona de promoción. Primer tiempo tal vez alguna que otra jugada, pero después a partir de la desventaja no encontró respuesta, es decir, en ningún momento estuvo en peligro la victoria de Olimpia, y hasta nosotros durante la transmisión decíamos que habrá que ver qué va a pasar con el futuro de Guadí Maciel, porque es un resultado impactante. Pero faltan 3 fechas, yo no creo que haya un cambio ahí. Pero me imagino lo que ha de ser desde el punto de vista del estado anímico, Bruno. Para todo Luque, y más todavía por la inestabilidad que suele suceder en el mundo deportivo luqueño, y una oleada de ese tipo a veces suele ser saca técnicos, pero aparentemente no va a pasar nada, y por ahora Badico va a seguir como entrenador. Pero ayer no hubo en ningún momento alguna respuesta futbolística, alguna reacción que pudiera dar alguna sensación de que Luqueño por lo menos pudiera arrancar algún empate. Sí, ahí también uno encuentra mérito del Olimpia, ¿no? O sea, en esto de algo tan interactivo como un partido de fútbol, como que la desventaja te envalentona un poco, independientemente del trámite. Cuando Libertad le hace el gol a Guaraní, Libertad era superior, pero hay 5 o 10 minutos donde quiere reaccionar, y eso se ve en el fútbol. Cuando Cerro, cada vez que marcaba Sol, estaba cerca de tratar de neutralizar eso, y ayer no, porque cada gol de Olimpia lo hundía aún más a Sportivo Luqueño. Entonces, desde lo anímico lo del Sportivo, pero también mérito del Olimpia de haber controlado correctamente a su rival de ayer. Bueno, a ver, estamos en contacto con Johnny González, nuestro compañero. Johnny, un gusto saludarte desde Ipané, ¿cómo estás? Bruno, buen día, saludos para todos. Bien, bueno, contanos, Johnny, va a hablar en instantes del técnico de la selección. Sí, señor, conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloso y también del capitán de la selección nacional, Gustavo Gómez, preparativo para el partido del próximo jueves, el partido ante Chile en marco de la etapa clasificatoria para el Mundial de Qatar, donde el técnico va a contar con todos en esta movilización. Hoy a las 18 será la práctica, creo que la más importante, porque ya va a contar con todos. Ayer fue una práctica con 24 futbolistas. A la noche se presentó inmediatamente después del partido de Olimpia Deportivo Luqueño Alfredo Aguilar, y hoy estarán presentándose Omar Alderete, Juan Escobar, Luis Amarilla, y de esa manera tener 28 futbolistas para el partido del próximo jueves ante Chile en el Defensores del Chaco. Veremos si pone algo en esta práctica de hoy el técnico Guillermo. ¿Cuál será el mediocampo? ¿Cuál será la defensa? Me parece que Robert Rojas será el lateral por la zona derecha. Gómez con el Junior Alonso, los centrales tipo el sector izquierdo Martínez, el hombre de River, en medio habría que ver si va a jugar con 3 o va a jugar con 2 volantes internos, con volantes por afuera, centro delantero. ¿Quién será? ¿Será Carlos González? ¿Será Luis Amarilla o Tony Sanabria? Veremos en esta práctica, repito, 18 horas de la selección nacional aquí en el país. Perfecto. Bajas en la selección de Chile, ¿verdad? Varias, a tal punto que tuvieron que hacer 2 convocatorias fuera de la lista del mediocampo. 2 de los 3 titulares no van a estar contra Paraguay, el caso de Aranguis y Pulgar, y después prácticamente el mismo 11 que también nos ganó hace poco,
Y también analizábamos, porque Johnny, vos mencionaste que práctica fuerte e importante recién esta tarde, ¿no? Sí, señor, porque hoy recién va a contar con todos, Claro. con todo el plantel, Daniel. Porque viste que solía ser miércoles las conferencias de los seleccionadores, el famoso un día antes del partido. Exactamente. Yo creo que esto también es un poco para seguir en la misma línea de lo que fueron las últimas dos conferencias de Guillermo, en la presentación y cuando dio la lista de los foráneos, donde futbolísticamente mucho no se podía explayar, y hoy me parece que también va a tener ese argumento. Es como cuando los técnicos de clubes hacen la conferencia una hora antes del entrenamiento y vos te vas a decir, profe, ¿quién podría jugar? Y no, voy a ver en la práctica de hoy, te dicen. Y yo creo que por eso, esto de hacer la conferencia un día antes de lo que venía haciendo, o ustedes manejan otra razón o situación de esta conferencia, Johnny. No, solamente, Daniel, que también la idea del seleccionador es mostrar alguito, por lo menos un trabajo previo. Hoy a las 18 vamos a tener la posibilidad de ver los primeros 15 minutos del movimiento de la selección y unir conferencia con acceso de la prensa a mirar la práctica de selección. Solamente eso, Daniel. Ahora, ¿qué cambios notaste, Johnny, con respecto a la era Berizzo y esta? Si es que las hay, ¿verdad? Si es que hay algún cambio. Y prácticamente nada por ahora, ¿no? Habría que ver movimiento en campo. Lo que me dijeron fue que él no quiere una lista demasiado larga. Por ejemplo, en algún combo tuvimos hasta más de 30 futbolistas convocados, llegamos hasta 36 convocados. Sin embargo, Guillermo quiere lo justo, no tener varios fuera, porque recordemos, tienen que estar 11 en campo más 12 en la banca de expectativa. Serían entonces máximo 3-4 jugadores fuera de la banca de expectativa. No quiere tener a varios, por ejemplo, en las gradas, mirando el encuentro, el técnico Guillermo Barros Esqueloto. Perfecto. Bueno, Johnny, a las 12 en punto habla entonces Barros Esqueloto. 12 en punto Barros y también el capitán Gustavo Gómez. ¿Qué novedades hay en Olimpia? Y todo listo para lo que va a ser la asamblea del próximo 11, donde se va a aprobar el balance y después va a, según información de Bruno, va a arrancar otra vida institucional en Olimpia. Esto tiene que ver con la directiva, balance aprobado y arrancar de cero. Y en materia, porque bueno, quedan muy pocas fechas, en materia de jugadores, me dicen que Derly González continuaría hasta fin de año, Johnny. Sí. Que no se va a mover. Misma situación, Bruno, que se habla mucho de que supuestamente iría a Libertad, que lo van a... que lo va a llevar Libertad para jugar con Roque Santa Cruz, y la persona con quien hablé me decía, no, en la Libertad no puede ser que sea transferido a otro país, pero a Libertad es muy difícil. Va a culminar el campeonato, es muy difícil que pueda continuar porque tiene un costo alto, y Olimpia entra en una etapa de revisar todo lo que tiene que ver con sueldos, con jugadores que estén ganando mucho. Entonces en ese caso Derly sería uno de los candidatos para dejar la institución, pero a fin de año. Otro jugador, otro caso sería de Alejandro Silva. ¿Qué va a pasar con él? No tienen una oferta. Si no aparece una buena oferta, él va a continuar. La idea es tener una cantidad de jugadores experimentados y mezclar con juveniles. Por ejemplo, Adelio Zárate, Hugo Quintana, tener extremos, tener laterales de la casa y de esa manera tratar de jugar la Copa Libertadores o tal vez la Copa Sudamericana. Claro, pero el tema es bajar el presupuesto. ¿Y cómo se va a pagar la deuda de Derly González con el Dinamo Kiev? Y la idea es transferirlo, sumar a esa plata que Olimpia va a conseguir. A mí me dijeron $3 millones
hay que poner y ya podríamos tener la puerta abierta con la gente de Ucrania, del Dinamo. O sea, fraccionar los 2 millones. Exactamente, sí señor. Pero ¿y acaso no se había conseguido ya, no tenían 2 millones, dijo Manuel Ferreira? Y supuestamente hasta 2 llegaron. Pero que los de Dinamo estarían con la idea de hablar recibiendo 3. Y después el resto del plantel, ¿cómo se manejaría? Willy Mendieta, por ejemplo, podés ir repasando desde el arranque. Olveira, al caso de Alfredo Aguilar. Olveira tiene la posibilidad de continuar, va a presentar una oferta a Olimpia para renovar el préstamo, no comprar, renovar el préstamo. Esto también habría que ver si va a llevar a una transferencia de Alfredo Aguilar. Después Sergio Talor culmina su contrato, creo que él ya no continúa. Alcaraz puede ser un referente para el plantel. Les cuesta mucho, lesiones. Si bien jugó varios partidos, les cuesta de repente recuperarse. Ayer, por ejemplo, volvió a salir Antolín Alcaraz. Salcedo va a continuar. Iván Tito Torres, habría que ver si nos llega alguna oferta importante para él. Recordemos en su momento, el equipo de Fortaleza había enviado una oferta por el lateral izquierdo del Olimpia. Si llega una oferta, él se va. Olimpia va a recurrir a Mateo Gamarra, que también está finalizando su contrato, pero van a renovar con él. Después, Alessandro Silva tiene que ser una oferta demasiado importante porque el sueldo es muy alto. Entonces, si no llega una oferta, va a continuar Alejandro Silva. Richard Ortiz será bandera del mediocampo. Él va a ser el soporte de los jóvenes del mediocampo. Creo que el campeonato que está realizando en los últimos partidos, William Mendieta también le va a dar la posibilidad de continuar. El Pollo Recalde, habría que ver si nos llega alguna oferta. Derlis, decíamos, hasta fin de año, y después la idea es venderlo. Y Roque Santa Cruz, que finaliza su contrato y ya no continuaría en la institución de Cana. Pero la mayoría de los casos de sí, si llega una oferta, o sea, son jugadores transferibles, entonces. Claro, a esta altura el plantel completo es transferible, porque hay que bajar... No sé si el plantel completo, pues yo no creo que Adelio Zárate o un Huguito Quintana en estos momentos, salvo que aparezca una oferta muy jugosa. Pero... Si aparece una oferta por algún joven, va a ser transferido. Perdón, si aparece una oferta por un joven, ¿qué? Será transferido. Ah, no, claro, es que Olimpia necesita dinero, pero no sé si ya en este momento lo van a vender. Pues si ya lo hicieron con Brian Ojeda a un lugar donde todavía no tuvo minutos. Hablando de jugadores de selección, mira, él vuelve. En estos momentos, ¿qué es más difícil transferir? ¿Los experimentados, el caso de Derlis, Richard Ortiz, Alejandro Silva, o vender los jóvenes? Pregunto. Sánchez, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bruno, un placer saludarte a vos y toda la audiencia. Michel, encantado de saludarte, gerente de competición de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Quedó firme la fecha del juego por la promoción o un eventual extra en caso de la final de la Copa Paraguay? Sí, se propuso al Consejo Ejecutivo, hay una fecha ya tentativa bastante importante, pero que todavía, de acuerdo a las situaciones deportivas que se vayan dando, puede sufrir cambios. La Copa Paraguay, no vamos a tener eliminatorias, pero Copa Paraguay el domingo sí, ¿verdad? El choque entre Olimpia y Libertad. Sí, aprovechando que vamos a tener el campeonato local por la fecha FIFA, entonces vamos a tener fútbol con las semifinales de la Copa de Paraguay. ¿Eso dónde va a ser de aquí ahora? Defensores del Chaco, 18, 15 y 20, 30 horas. Ah, 20, 30 es el otro partido de fondo. Sí, señor. Ah, perfecto. Bueno, ¿cómo está el tema de los 5 cambios con respecto al próximo año? ¿Se van a mantener? Yo creo que la FIFA ya había autorizado la International Board también, ¿verdad? O sea, la International Board va a recomendarle a la FIFA para que sea ya algo permanente. Mantener, ¿verdad? Los 5 cambios. Sí. Pero por ahora depende de cada liga o asociación. Por ahora lo que cuando se habilitó de nuevo la práctica del fútbol en plena pandemia, la International Board había dejado a criterio de cada asociación
la posibilidad de utilización de los 5 cambios o bien continuar con los 3 cambios tradicionales. En este caso, en una reunión de presidentes, antes de que empiece antes de que se reanude la apertura 2020, fue que se tomó la decisión de continuar con los 3 cambios tradicionales. Perfecto. ¿Y eso llevan a votación? ¿Cómo van a hacer con los presidentes de los clubes? Y eso se define de acuerdo a lo que crean conveniente los presidentes del club, y también tienen que tener una aprobación del Consejo Ejecutivo. Perfecto. Bueno, Michel, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Adiós, Gracias. Michel Sánchez de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, Johnny, para ir redondeando lo de Olimpia, que preguntaba acá, ¿es más difícil vender a los Derlis González, Alejandro Silva, Richard Ortiz o vender hoy a Delio? Más difícil. Olimpia tiene, o sea, eso es... Pero ¿con qué vas a jugar en el campeonato, compo? Porque acordate que Con lo está que el tema de la sanción de que no vas a poder, por 3 libros de pase no vas a poder traer jugadores. No, pues eso todavía estaba pendiente, si todavía no hay sanción. Pero 45 días eran, Dani. Claro. ¿Y cuántos ya transcurrieron? Y la mitad más o menos. Y por eso, y para cuando cuando termine el campeonato y llegue el fin de año no va a poder hacer Y Olimpia. habrá que ver con este aparente cambio de mando o si... Si pagan. Claro, con Cardona, que es lo que se dice que va a ocurrir una vez terminada la asamblea, si no viene algún aire diferente en cuanto a algún oxígeno económico. De hecho, según se dice y según el propio Johnny contaba, Cardona es el que está ahora sustentando económicamente, el que paga los sueldos, el que ya básicamente está conduciendo dirigencialmente a la Olimpia. En cuanto a tu pregunta, yo creo que va a ser más complicado ahora vender a los experimentados, porque, a ver, si la rompía ahora Alejandro Silva o Derlis González... Pollo metió un golazo ayer. Bueno, por un partido difícilmente también va a ser exponerlo. Porque ahí está el tema también del salario de los jugadores, pues. Sí, Ariel. yo sé, Bruno, pero te digo más... Porque viste que el club que está bien puede arreglar económicamente con Olimpia, pero el salario, después los retrasos que hay, los jugadores no quieren dejar. O sea que Pollo Recalde ya tuvo ofertas de Chile para irse y dijo, no, Olimpia me debe tantos miles de dólares y yo me quedo. Sí. Porque ese dinero pues lo va a cobrar tarde o temprano. Sí. Pero desde el punto de vista de una transferencia, a ver, se demostró con Brian Ojeda, que jugó pocos partidos y ya consiguió una transferencia. ¿Cuántos partidos jugó? ¿Solo este año? No, es que hoy la tendencia mundial es comprar jugadores jóvenes. Claro, Vos mirás el promedio y acá nomás lo que nosotros no cuidamos el promedio de edad de los jugadores de los equipos europeos de gran nivel, 21, 23 años. Sí. Ese es el promedio de edad. Ahora, si un Alejandro Silva la rompía, o el Pollo Recalde la rompía, como la rompió a finales del año pasado o comienzo de este año, estaba claro que iba a ser potable una posibilidad de venta. Pero ahora mismo son jugadores que, es cierto, por un partido tampoco se le va a catapultar como transferible o que van a aparecer muchas ofertas del exterior, porque son jugadores que no tienen regularidad o que no tienen un rendimiento alto sostenible en el tiempo y partido a partido. Pero sí, está claro que sí. Si era distinto el rendimiento, si el Pollo era goleador, si él le jugaba todos los partidos, metía goles, jugaba bien, obviamente que iban a aparecer interesados. El tema es que son planteamientos para un club institucionalmente normal. Y Olimpia es un equipo anormal en estos momentos de lo institucional. O sea, Olimpia lo que quiere hacer es deshacerse de todo lo que habían generado en la abundancia. Por eso se habla más de los contratos largos. O sea, no es un enfoque deportivo, de decir... Porque en un lugar normal vos decís, yo quiero hacer esta venta o yo voy a atajar esta venta de acuerdo a mi potencial deportivo. Acá es, no, yo quiero bajar números. Y bajar números es, llévate a un muy buen proyecto que le hubiera dado mucho o llévate a este veterano que nos enloquecimos y le hicimos un contrato de 4 años. Entonces da lo mismo. Entonces en el caso de Olimpia es hacer lo que te dicte el mercado. Marcelo Palau, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bruno, ¿cómo andan? Igualmente, Bien. el gusto tanto tiempo. Gracias Marcelo por atendernos. Bueno, ¿cómo quedaron ayer? ¿Molestos, insatisfechos, enojados consigo mismos? Una goleada, un 4-0 que, bueno, es muy contundente, ¿verdad? Sí, bueno, el malestar más que nada por el resultado, por la mala racha que estamos teniendo, que bueno, a lo largo del torneo le ha pasado a varios equipos y hoy nos está pasando a nosotros, después de haber tenido un repunte muy bueno hace un par de fechas atrás y quizás el merecimiento de haber podido ganar algún otro partido. Bueno, hemos caído
cuando se te cierra el arco, cuando todo te sale torcido, y bueno, hay que saber reponerse, y bueno, lo bueno es que todavía estamos a tiempo, nos va a venir bien esta semana que no hay competencia para corregir, para limpiar un poco la cabeza, y bueno, apuntar a los últimos 3 partidos y tratar de terminar con los 9 puntos. Claro. ¿Hay temor de jugar la promoción, Marcelo? No, temor no. A ver, todos los que llegamos a Luque este año sabíamos que era una posibilidad, y creo que cada uno la tomó como propia y tomó el desafío. Yo si tuviera temor de jugar una promoción o de jugar cualquier tipo de partida, me quedaba en mi casa tomando mate y no tenía la necesidad de pasar lo que estamos pasando hoy en día. Esto forma parte de la carrera, son desafíos que uno elige tomar, y con todo el gusto. A ver si toca jugar la promoción, será un desafío para todos y también será una muy buena... Ayer hubo regaño del público o de la gente del Sportivo Luqueño. Marcelo. Se cortó. ¿Qué pasó, Ariel? Y vamos a consultarle a Marcelo lo que pasábamos anoche en peligro de gol. Él estaba descontrolado y después lo retira un compañero, y al tomar camino a vestuario, vos sabés que amaga y está un hincha que evidentemente le estaba... Está Marcelo. Justamente eso le iba a preguntar. Correcto. Si hubo recriminaciones, qué fue lo que pasó. Hubo muy fuerte recriminación de parte de algunos hinchas, Marcelo. No, sí, perdona que se cortó antes. No sé. Repetime porque no te escuché lo último. No, que si hubo recriminaciones muy fuertes ya de algunos hinchas después del partido o durante el partido, digo. Mirá, yo durante el partido la verdad que trato de enfocarme en lo que pasa dentro de la cancha, y que soy sincero, no estoy atento a lo que pasa afuera. Y después del partido no sabría decirte, por lo menos yo haber visto algo en lo personal, te puedo decir que no, ahora sí pasó, no podría afirmarte, pero no estoy al tanto. Igual si hay algún reclamo, recriminación, es más que normal por la situación, por el resultado, por el partido, y bueno, hay que saber convivir con todo ese tipo de cosas. Marcelo, preguntarte, vimos y pasamos anoche en la televisión cuando te retirabas, hiciste una amague contra un hincha, creo que es del Olimpia, y preguntarte si fue solo un amague o hubo algún escupitajo de por medio. No, sí, muchos me han preguntado lo mismo, fue un simple amague. Cuando tenés todo ese tipo de personajes que se piensan que por estar atrás de un tejido pueden decir o hacer lo que quiera, te he demostrado que con un simple amague son capaces de recular 3 metros. Entonces, queda más para la anécdota como algo, dentro de todo lo malo, chistoso. Pero no, fue nada más que un simple amague para que vean que tampoco son tan listos como se creen muchos de los que están detrás del tejido. ¿Te dijo algo muy fuerte? No, la verdad que no sé qué estaba diciendo, eran insultos, pero bueno, yo estaba entre la calentura del partido y bueno, la expulsión, pero no fue mucho más que eso. Lo habitual, insultos, a ver lo que pasa en cualquier cancha, lamentablemente, que estamos acostumbrados a hacerlo ya cotidiano. Entonces bueno, con un simple amaguecito quedó demostrado que tampoco son tan guapos como parece. Y a ver, con las cosas que está pasando en el fútbol paraguayo en cuanto a sanciones, ¿no temes por allí de que algún tercero promueva y te vengan encima? Pero ¿y cuál sería el motivo? Y mira que hay muchos motivos que por allí uno en principio pensaba que no iba a ser razón alguna para una sanción, y vinieron algunas sanciones que vos sabés también. No, bueno, pero lo que hemos visto de sanciones han sido gestos con bastante obscenidad, y creo que bastante evidente. Lo de ayer fue más un chiste que otra cosa. Vieron que no hay intención ninguna. Yo estoy a 2 metros de la persona que estaban gritando. No le vería, a ver, no me sorprendería nada, pero no le veo ningún sentido ni ningún sustento. Creo que más allá del chiste no se ve ninguna intención de mi parte ni nada por el estilo. Gracias por atendernos, Marcelo, muy amable.
por favor, una de las órdenes. Saludos. Un abrazo, gracias Marcelo. Marcelo Palau, el jugador del Sportivo Luqueño. Vamos hasta Johnny, arranca la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto. Sí, señor, así es, ya está el técnico de la selección nacional, Tito Villar, el gerente deportivo, no está en la mesa, pero sí está aquí cerquita del técnico, y también Gustavo Gómez, el capitán de la selección nacional, va a arrancar con la primera consulta para el técnico de la selección nacional, y también para el capitán. Escuchamos la conferencia. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del director técnico de la selección paraguaya de fútbol, Guillermo Barros Esqueloto, y el futbolista y capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez. Pasamos a la ronda de consultas. Pedro Torres le pide perdón para el profesor Guillermo. Guillermo, buenas tardes, Gustavo, a todos los presentes. Guillermo, me gustaría consultarte si tenés en mente una idea definida de lo que puede ser el equipo. Desconozco si acostumbras a nombrarlo en conferencias, de ser posible algún detalle, te lo preguntaría también. Y si no, ¿qué tipo de partido serás y qué debe hacer Paraguay los Juegos de Chile? Bueno, voy a esperar seguramente hasta el día del partido, teniendo en cuenta el cansancio y la recuperación de los jugadores que han viajado. Vamos a analizar el trabajo que vamos a hacer, que hicimos ayer, que hacemos hoy y que vamos a hacer mañana, y definir el equipo para el partido con Chile. Así que no es que no tenga un equipo pensado o que lo vaya a no trabajar, sino que darle tiempo a cada uno. En cuenta el cansancio y la recuperación de los jugadores que han viajado. Vamos a analizar el trabajo que vamos a hacer, que hicimos ayer, que hacemos hoy y que vamos a hacer mañana, y definir el equipo para el partido con Chile. Así que no es que no tenga un equipo pensado o que lo vaya a no trabajar, sino que quiero darle tiempo a cada uno de que pueda llegar a la mejor forma y ponerlo mejor en cancha para el partido con Chile. Con respecto a lo que tenemos que hacer o cómo vamos a jugar, nosotros estos 6 partidos y con el poco trabajo que tenemos no podemos meterle una idea de juego y llevarla a cabo, porque no vamos a tener tiempo de trabajo. Lo que nosotros tenemos que enfrentar es a cada rival y tratar de ganar para poder llevar a Paraguay al Mundial. Así que eso es lo que vamos a hacer previo al partido con Chile, prepararnos para poder ganarle, para poder representar bien a la camiseta de la selección paraguaya y darle al hincha que vaya a la cancha lo que quieren ver. Vamos a prepararnos para tratar de ganar. Kevin Ledesma, de Radio 1 y Unicanal, para Gustavo Gómez. Buen día, Gustavo. Estamos en vivo para el Noticiero 13, estamos en directo para Radio 1. ¿Cómo se preparan ustedes de cara a lo que pasó anteriormente con un nuevo cuerpo técnico? ¿Cómo se renueva esa ilusión para afrontar esta segunda parte de la eliminatoria? Buen día a todos. Antes que nada quería mandar un mensaje, mucha fuerza y mis condolencias a los familiares de Darío Herrera. Sin duda Paraguay perdió a un atleta del fútbol de salón muy talentoso y con seguridad que se lo va a extrañar muchísimo. Yo creo que el grupo está como desde la primera vez con la misma ilusión, obviamente con otra realidad, pero muy motivado. Particularmente lo conozco al profe, al cuerpo técnico, de la mentalidad que tienen de ganar siempre, de tener hambre de gloria, de victorias, y eso la verdad que va a ayudar muchísimo. El grupo está motivado, sé que tengo seguridad y tengo muchas ganas también y seguridad de que vamos a hacer un buen partido. Vamos a enfrentar a un rival difícil, un rival directo, pero como desde un principio dijo el profe, jugamos acá en nuestra cancha con nuestra gente, así que yo creo que podemos sacar un resultado positivo. Daniel Troche, de Radio 1 de Marzo, para el profesor Guillermo. Profesor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Profe, le quería hacer una consulta concretamente de los convocados. De los convocados, evidentemente es lo que usted piensa, está bien, pero llamó la atención un poquito ausencias que están pasando un buen momento, como por ejemplo Lorenzo Melgarejo, Derlis González, por ejemplo, están pasando un buen momento. Sin dudas que
podemos decir que es el poco tiempo que aún usted está al frente de la selección, puede un poquito conspirar para que estos jugadores sean llamados, o usted llamó lo que usted creyó son hoy los que le van a dar una mano? No, nosotros citamos justamente los que nosotros creemos que van a estar listos para poder ganar a Chile y el próximo partido en Colombia. Tenemos un número determinado que llamar, no podemos llamar 40 jugadores porque no podríamos hacer un buen análisis individual, pero tanto Melgarejo como Derlis me parecen jugadores de calidad. Los estuvimos viendo el jueves pasado en el partido de Copa con Luqueño. Melgarejo hizo un gol en Libertad, Derlis ayer hizo un gol para Olimpia, pudimos ver el clásico, los estamos viendo a todos, y hay algo que quiero comunicar que la gente debe entender. Los jugadores que hoy están en la selección de Paraguay salieron del fútbol paraguayo, salieron del fútbol de acá. Gustavo jugó en Libertad y así todos los demás jugaron en los equipos de acá. No es que aparecieron en el equipo de afuera y a mí no me importa la liga local. La liga local es muy importante para darle a los jugadores a la selección y nosotros la seguimos. Hemos estado permanentemente en comunicación con los entrenadores o con los jugadores de acá, pero hoy decidimos estos jugadores. Pero los jugadores que van a formar parte ahora, en el futuro y más allá del futuro, salen de la Liga Paraguaya y nosotros debemos analizarla y debemos decidir y que vengan esos jugadores de la Liga Paraguaya, sin duda. Ignacio Cabo de Vila, Radio La Unión, para Gustavo Gómez. ¿Cómo le va, Gustavo? Aquí en el fondo, buen día. Tratando de tener tu buen tino de crítico, si por así se puede llamarlo, ¿por qué pensás que hay varios rendimientos de varios futbolistas que en sus clubes le va bien y en la selección capaz que no convencen tanto? El caso tuyo, el caso de algunos más, el caso de Amarilla, que tuvo pocos minutos, González, varios casos de futbolistas que en sus clubes andan realmente bien y en la selección como que les cuesta un poco. Gustavo, buen día. Discúlpame, si me permitís te puedo contestar. Me parece que estamos en una instancia donde nosotros tenemos 6 partidos y definir nuestro futuro de mundial o no. Ir de acá para atrás no nos sirve de nada. Quizá cuando terminen estos 6 partidos podemos hacer un análisis de lo que fueron las eliminatorias, de lo que fue el equipo, de lo que fue cada plano individual, para corregirlo para el futuro. Pero hoy no tenemos el tiempo de pensar qué pasó. Nos queda esto. Seamos positivos, apoyemos a los jugadores, apoyemos a este grupo y tratemos de ganarle a Chile. Es el primer paso que debemos dar. Si Gustavo te quiere contestar, con todo el derecho del mundo, con todo el derecho podés preguntar, pero me gustaría aclarar esto. No podemos mirar para atrás cuando tenemos 6 partidos que definen nuestro futuro. No, obvio que sí. El grupo es autocrítico. El fútbol, uno que vive día a día, que analiza después de cada partido, no solo el resultado, el verdadero, así el que le gusta el fútbol, el que analiza, el que ve las estadísticas de cada jugador, de los duelos mano a mano que ganó, de lo que perdió, de los pases, eso, si vos analizás bien así, como que el grupo, no solamente yo, ni Luis, ni como que hay, digamos, voluntad de mejorar siempre. En mi club, yo creo que el jugador tiene que ser así, autocrítico siempre, y lo bueno es que tener un partido el jueves y mirar siempre para adelante. Por eso estamos a un nivel de que cada detalle, con un pase, das un pase gol, sos el mejor, erras un pase, sos el peor. Pero nosotros, digamos, hay que mantener un equilibrio, ni ganando sos muy buenos, ni perdiendo sos muy malos. Y como te dije, tenemos una revancha el jueves que estamos con todas las ganas de sacar un resultado, de ganar 3 puntos y meternos de vuelta en la pelea. Esa es la idea del profe de que llegó, dijo eso, así que estamos con esa ilusión. Leila Jiménez de Canal 9 para el profesor Guillermo. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Teniendo en cuenta los últimos resultados, la exigencia también de la hinchada y lo que se espera para los próximos partidos, ¿cómo ve el estado anímico de los jugadores y lo que significa para usted también este primer partido con la albirroja?
Bueno, obviamente siempre cuando hay un cambio, los ánimos cambian y están siempre de la mejor manera. Yo los veo bien, los veo con ese ánimo de tomar revancha el jueves y poder ganar. Así que anímicamente no es una excusa. Venís a la selección paraguaya, tenés que estar 10 puntos. Con respecto a mi primer partido, con mucha expectativa, con mucha ilusión y con muchas ganas que llegue. La ansiedad, la verdad, a veces te juega en contra, pero tenemos que preparar 2 o 3 entrenamientos más que salgan bien, que quede bien claro cómo tenemos que jugar y obviamente tengo la ilusión de ganar. Jorge Izquierdo, Canal Genio Universo 970 para Gustavo Gómez. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes a todos, profe. Gustavo, ¿cómo llegan los futbolistas, y digo esto, en lo anímico y psicológico, de cara a este nuevo combo, y esto atendiendo que de repente quedó como una cierta espina por el rival, Chile, que en el combo pasado perdió Paraguay, y como que quedó la sensación de que se pudo haber hecho un poquito más? No, estamos bien, como dijo el profe, nos estamos preparando de la mejor manera. Lo bueno del grupo es siempre que a pesar de las situaciones que estamos pasando, del momento difícil, siempre estamos bien, entrenamos bien y como vos dijiste, Chile es un rival directo. El último partido yo creo que no hemos hecho un partido correcto, creo que nos equivocamos, por eso como dije, siempre trabajamos para mejorar. Hoy en día el fútbol es así, son detalles a este nivel, creo que los mínimos detalles son demasiado, tenés que estar concentrado, tenés que jugar con una intensidad muy alta. Y yo creo que el jueves eso nosotros tenemos que demostrar, ser un equipo ordenado, intenso, inteligente y atacar para poder ganar el partido. Diego Villalba, de Radio Monumental, para el profesor Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Quería consultarle, en base a lo que pudo trabajar con los Romero, quizás más tiempo en relación a los otros jugadores, ¿cómo los vio al margen de la falta de ritmo? Sabemos de la calidad de ellos. ¿Están realmente aptos como para darle una mano a la selección? No sé si partido completo, pero por lo menos algunos minutos en base a su calidad. Sí, como vos decís, quizás no están el 90 minutos porque el no venir jugando obviamente pagan esa ausencia de jugar 1 o 2 veces por semana. Pero los entrenamos, los tratamos de preparar de la mejor manera, son jugadores de calidad y van a estar a disposición de lo que nosotros decidamos hacer. Pero son 2 jugadores importantes que necesitan un equipo para poder llegar a la mejor versión. Pedro Torres, de Tigo Sports, para Gustavo Gómez. Gustavo, sí. Haciendo un contexto previo a la pregunta, me parece que es una realidad que todos vemos. Si le ganamos a Chile vamos a estar en la pelea hasta el final. Y si perdemos ese partido no vamos a estar matemáticamente fuera, pero va a ser muy difícil. Y la pregunta es si quizá para vos, como para otros que son de tu camada, de tu edad, este puede ser el partido por eso más importante de tu carrera. Digo porque tampoco es que quiera sacarte de la selección para más adelante ni a los demás, pero uno es consciente que van pasando los procesos, va pasando el tiempo y el objetivo es jugar un mundial. Por eso quizá podría ser este el partido más importante de la carrera para vos, para los que hoy comparten contigo esa situación. No, nosotros lo tomamos como un partido decisivo, un partido que jugamos en casa donde nos va a permitir estar en la pelea. Yo creo que es un grupo joven, ¿no? Como dije, yo cambiaría muchas cosas por jugar un mundial a nivel personal, ¿no? Porque es un sueño que todos tenemos, es un sueño personal de jugar un mundial, de estar desde el 2012 pasando todo lo que hemos pasado. Imagínense cómo estoy yo, cómo están todos queriendo jugar un mundial aquí, nadie quiere perder, nosotros siempre nos preparamos para ganar, pero el fútbol es así, nosotros no vamos a mientras haya chance vamos a pelear siempre porque lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo y va a ser un partido importante, como dije, ganando estamos en la pelea y vamos a luchar hasta lo último mientras haya posibilidad de clasificar. Johnny González, de ABC Cardinal, para el profesor Guillermo.
Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. En directo para ABC, Cardinal para ABC TV. Profesor, en cada conferencia, en cada pregunta o respuesta, en este caso, siempre tiene en cuenta a la afición. ¿Qué va a haber, qué Paraguay va a ver la afición en ese partido contra Chile? Y si por allí, ya otra consulta, Matías Rojas podría ser parte del equipo de Paraguay en este partido contra Chile. Bueno, con respecto a la gente, no está permitido el 100%, entonces... ¿Está permitido? Bueno, es magnífico que pueda ir el 100% del estadio. La verdad que es una buena noticia llenar el estadio en apoyo a los jugadores, que empujen y que hagan fuerza desde ese lugar. Me ha tocado venir como rival en los equipos donde he jugado, distintas competencias, y siempre he visto el apoyo del pueblo paraguayo, y me parece muy importante el jueves tenerlo a favor nuestro. Con respecto a Matías Rojas, cualquiera de los jugadores que están acá tienen que estar listos para este partido para Colombia. Matías Rojas viene de un año y medio muy bueno en Argentina y por eso lo citamos, así que confiamos en que es un jugador que puede aportarnos muchísimas cosas. Diego Villalba, Radio Monumental para Gustavo Gómez. Buen día, Gustavo. Hablabas anteriormente del partido anterior ante Chile. ¿Qué te parece lo principal a modificar para este compromiso que se viene el jueves, teniendo en cuenta los errores que se habían cometido? Y también otra consulta, si te parece una ventaja en lo personal el hecho de ya conocer el método de trabajo y así también cómo es en el día a día Guillermo Barros Esqueloto. Sí, como dije anteriormente, yo creo que la intensidad, el orden, la simpleza va a ser fundamental, ¿no?, para encarar el partido del jueves, y lo estamos entrenando. Hoy tenemos otro entrenamiento ya con el grupo completo. Creo que hoy ya vamos a definir, digamos, la estrategia, hoy entre mañana seguramente, y tratar de afrontarlo de la mejor manera, con mucha confianza. Yo creo que eso va a ser fundamental, tener confianza desde el primer minuto. Así que yo creo que estamos en condiciones de hacer un buen partido. Y lo otro, sí, yo lo conozco, como dije al profe, me dio la oportunidad de salir de Paraguay, de ir transferido afuera, con la cual estoy agradecido. Y lo conozco también a todo el cuerpo técnico, y sabemos de cómo juega el equipo del profe. Como dije anteriormente, siempre cada partido buscando el arco rival, y eso va a ser fundamental también para el jueves, no más que nada, que ahora necesitamos los puntos, y eso va a ser fundamental para el partido del jueves. Kevin Ledesma, Radio 1 y Unicanal, para el profesor Guillermo. Profe, estamos en directo para Radio 1. Consultarle más que nada por la situación que se dio esta semana en el campeonato local, que se cambiaron las fechas del campeonato local por el tema justamente que fue pedido suyo. ¿Cómo se dio eso para que se cambien las fechas? Porque evidentemente es algo que muy pocas veces se da en nuestro campeonato, de que se cambien fechas del campeonato de la liga local, eso en beneficio del seleccionado. Sí, lo que pasa es que se dio la circunstancia que en la semana se jugaron partidos de Copa, entonces se trazaron los partidos del fin de semana de algunos equipos, y los jugadores que nosotros habíamos citado iban a llegar, o llegaban hoy o llegaban muy tarde. Entonces preferimos, si teníamos la posibilidad de adelantar aquí esos partidos para poder tenerlos nosotros. Creo que la prioridad no es la selección o el torneo local, van de la mano. Creo que hay que hacer la mejor cosa de los dos, hay que darle descanso a los jugadores para que puedan jugar Copa y torneo bien. Hay circunstancias a veces que te obligan. Nosotros ten en cuenta que las eliminatorias han cambiado las fechas por el tema de la pandemia, entonces se ha achicado el calendario, y esta vez sucedió esta circunstancia que me imagino que es una circunstancia especial. Espero que más adelante esté todo bien programado, que esté todo bien arreglado, que no pase nada, que cambie la fecha de eliminatorias y que sea en medio del torneo local o de la Copa y que perjudique algo. Así que espero que en el futuro esté todo bien, y que todo vaya bien, y que no haya ninguna situación especial como la que les ha tocado vivir en los últimos 2 años.
Daniel Troche, de Radio Primero de Marzo, para Gustavo Gómez. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegaste ayer, ¿verdad? Sí, sí. Ayer llegaste. Hace como si fuera que Guillermo no te está escuchando. ¿Qué impacto tuvo este cambio de técnico con Guillermo, al frente de este nuevo proceso en tus compañeros? Y te pregunto como capitán del equipo. No, nosotros, el grupo y todo lo que está envuelto en el fútbol sabe que esto es así, que el fútbol es resultado, pero el profesor sabe también y lo dijo que el grupo está muy bien, está motivado para encarar un partido muy importante el jueves donde tenemos la obligación de ganar acá en casa para estar con chances de clasificar, de estar en pelea y como dije, el profe tiene una mentalidad muy ganadora y eso se contagia muy rápido. Ignacio Cabo de Vila, Radio La Unión, para el profesor Guillermo. Don Guillermo, ¿hace cuánto no dirige en Sudamérica usted? ¿3 años puede ser? ¿2 años y medio? Desde el 2019. 2019. ¿Qué evolución vio, si es que hubo evolución en el arbitraje en Sudamérica? Porque últimamente en las eliminatorias como que a Paraguay no lo viene, no digo que no lo favorecen, pero tampoco lo están cobrando tan bien en algunos partidos. Sí. ¿Qué opinión le merece el arbitraje? Porque a partir de ahora van a haber partidos chivos que se definen por... Sí. Quizá un pequeño error te define... Porque con televisión y todo se equivocan hoy día. Sí, yo creo que el arbitraje ha ido mejorando a través de los años. La tecnología los ayuda, la tecnología les da una perspectiva que antes no tenían, y bien aplicada creo que ayuda a ser más justos. Confiamos plenamente en el arbitraje. Se pueden equivocar a favor o en contra como en muchísimas otras profesiones, pero creo que lo más importante es la honestidad en la cual se manejan el arbitraje en líneas generales en todo el mundo. Me parece que el arbitraje, de hecho en Europa ha estado un árbitro de Sudamérica dirigiendo la Eurocopa. Me parece que tenemos buenos árbitros, hay que apoyarlos y tratar de que sean lo más justo posible y con la ayuda de la tecnología. Johnny González, de Avisa Cardinal, para Gustavo Gómez. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Hace poco el profesor Guillermo colocaba en su posteo en Instagram un escrito donde, resumiendo, decía que es tu técnico, que te va a exprimir al máximo, que quiere ganar contigo. ¿Él es así? ¿Este grupo es así? ¿Este cuerpo técnico es así intenso en todo tiempo, Gustavo? ¿Tenés Instagram, profe? ¿Lo sabía? ¿Tenés Instagram? Sí, obvio que sí, como dije, lo conoce Miguelito, conocemos al cuerpo técnico, al profe Valdecanto, sabemos de la intensidad de cómo trabajan y cómo encaran los partidos, y eso va a ayudar muchísimo, ¿no?, a la selección de Paraguay. Creo que las eliminatorias, los partidos de eliminatoria son así, se juegan al máximo y eso va a ayudar muchísimo, tener un equipo intenso y que siempre mire el arco rival y ataque, ¿no? Eso va a ser fundamental. Jorge Izquierdo, Canal Genio Universo 970, para el profesor Guillermo. Hola, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Profe, ¿cómo lo notó usted a este grupo de jugadores y en tan poco tiempo si ya pudieron entenderle o pretender al menos la idea de juego de lo que quiere, principalmente para este partido ante Chile que será su debut? Y preguntarle de paso si hay algún futbolista tocado, si todos llegaron en buenas condiciones, si todos están disponibles para enfrentar a Chile. Por ahora están todos disponibles, salvo Lucena, que está expulsado, que tiene una fecha de suspensión. Yo la verdad los veo bien, me resultó una muy buena actitud con la que han llegado todos, incluso han hecho viajes larguísimos, con mucha espera en algunos momentos del viaje, pero saben que vienen a la selección paraguaya, a la selección de su país, y lo más lindo de todo para representar. Lo veo muy bien, la verdad que veo un grupo fuerte, un grupo que sabe que el jueves es la primer final, sabe que la responsabilidad con la que tenemos que enfrentar el partido y lo que nos jugamos, y lo veo muy bien, lo veo muy firme.
los veo muy abiertos a tratar de recibir la forma, el estilo o lo que quiero para este partido en especial. Tenés 3 días de trabajo, tenés 3 entrenamientos, no tenés más que eso, pero lo veo muy receptivo a los jugadores y con muchas ganas. La verdad que me da una alegría muy grande ver eso en los jugadores, la recepción, pero también la fuerza de querer estar el jueves en la cancha contra Chile. Guillermo Cardoso, TNT Sports de Chile, para el profesor Guillermo. Buenas tardes, profe. Hablando de un jugador en particular de la selección chilena, que es Brereton, el inglés nacionalizado chileno, del momento que está atravesando, ¿qué le parece desde su punto de vista y del tridente que puedan generar con Sánchez y Vargas? Bueno, la verdad que desde la Copa de América acá ha ido mejorando muchísimo Brereton en el plano individual, pero sería injusto solamente nombrar a él cuando la selección de Chile en los últimos 10 años ha tenido nombres y ha tenido un equipo muy bueno. Desde Medel, Vidal, Sánchez a otros jugadores, creo que Pulgar y Aranguis no van a poder jugar. Creo que tienen una muy buena selección que nosotros debemos enfrentar y que debemos superar, pero que respetamos y que reconocemos que han demostrado en los últimos años haber formado parte quizá de la mejor selección de Chile en toda la historia. Para finalizar, nuestro capitán brindará un pequeño mensaje a la afición deportiva paraguaya. Bueno, le pedimos a toda la afición deportiva que acudirá al Defensores, a que nos apoyen como siempre lo hacen y que sigan utilizando tapabocas para de esta forma cuidarnos entre todos. Agradecemos al profesor Guillermo Barros Esqueloto y a Gustavo Gómez. La albirroja con esperanza renovada y el desafío de la última chance. Paraguay-Chile. Eliminatorias Qatar 2022. Este jueves a las 20 horas. Una verdadera final en el Defensor de Chaco. Relata Rudón. Hay que respetar a Paraguay, no Caico albirroja. Comentan Fete Nico Arias. Y Paraguay vuelve a soñar a instancia de los chilenos. Y Daniel Jun. Arturo Vidal con un error insólito. ABC 7:30 AM y la 107.1 FM, alentando a la selección en busca del desafío mundialista. Va Romero, 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 Romero. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 12, show en vivo de Milenio, 21 horas, barra libre de tragos, sábado 13, DJ Johan, 17 horas, sorteos de 1.700.000 en créditos, final del Big Bingo, 12 millones de guaraníes, 20 horas, final de tragamonedas, 5 millones en créditos, 21 horas, este miércoles 10, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, abierto 24 horas, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy, porque este viernes se realiza el segundo sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, comprá y ganá. Contactanos ya, llamanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate o llama al 0983-625-254. Vuelve la feria de garage del Shopping Mariscal. Aprovecha los descuentos hasta 70% en locales de
contenidos y la mejor música todos los días en el Festival de Temporada del 10 al 15 de noviembre. Te esperamos en la planta baja del bloque A para vivir una experiencia musical con grandes ofertas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 al diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Tu moto y vos, un equipo full, llegando a donde querés llegar. Y para que puedas seguir sumando aventuras, todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más información en nuestras redes sociales o al 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Está asumiendo el cargo Nenecho Rodríguez en la Intendencia de la Municipalidad de Asunción. Habla en ABC TV en directo. A obras, mejoramiento vial. Vamos a iniciar la palada inicial y valga la redundancia, el cambio de 100 kilómetros de cañería con la SAP que se ha iniciado en el periodo pasado con nuestra gestión. ¿En qué estado se encuentra su investigación o la investigación penal que pesa en su contra con respecto a la sobrefacturación? ¿Ya va a ser llamado a declarar? ¿Qué informaciones tiene? Está a cargo de la Fiscalía la parte de análisis documental. Inicialmente hablaba de medias verdades. Vamos a trabajar, como he dicho, tomando decisiones que no han de ser decisiones populistas. Vamos a tomar la decisión, vuelvo a repetir, y hasta el cansancio, decisiones implacables. Ahí pedimos el acompañamiento y la información con verdades, no con medias verdades. Vamos a trabajar en todas las dependencias y tomar las decisiones que tengamos que tomar. Con respecto a estas sobrefacturaciones, intendente, ¿qué le dice a esa ciudadanía asuncena que hoy lo ve asumir nuevamente? Dejemos a cargo de los órganos que están estudiando e investigando, porque últimamente algunos amigos con micrófono se han vuelto jueces o fiscales. Dejemos que las autoridades lo digan. Si vamos a regirnos, debemos de eliminar las instituciones, que algunos amigos de la prensa sean fiscales y jueces. ¿Otra pregunta? ¿Algo que tenga para decir en su defensa, justamente ahora, aprovechando la ocasión, intendente? Las instituciones correspondientes están haciendo el estudio de las documentaciones y son ellos quienes van a tener la última palabra. ¿Hubo sobrefacturación? Absolutamente. Intendente, ¿no tiene miedo que en los próximos días... Si hay otra pregunta que... Si hay otra pregunta... Intendente. Vamos a hacer el corte administrativo correspondiente. No puedo dar un número de forma irresponsable. No quiero dar un número de forma irresponsable. Vamos a tener los datos y vamos a proporcionar sin ningún inconveniente. Se encuentra actualmente, puede verificar la cantidad de funcionarios, se encuentra en el portal. Intendente, ¿no le da miedo que en los próximos días pueda salir una imputación en su contra por parte de la Fiscalía? En absoluto, porque no hemos hecho absolutamente nada, excepto lo que algunos amigos con micrófono han pretendido instalar en la ciudadanía. Pero las sobrefacturaciones no hacer nada, intendente. Si es que ya no hay otra pregunta que no sea reiterativa y lo hagamos en forma respetuosa. Muchísimas gracias a cada uno de los amigos de la prensa. Vuelvo a instar, a insistir, a acompañar
con informaciones reales de las situaciones. Así como también quiero dejar bien en claro que vamos a esperar que las informaciones que se vienen mencionando cuando empecemos a tomar decisiones que no sean del agrado de muchos, no utilicemos la doble moral, porque cuando no se hace, palo, y cuando se hace, la doble moral del aishinyaranguismo. Informemos con objetividad y acompañemos el trabajo que cada uno de los amigos de la prensa y con micrófono vinieron cuestionando. Un ejemplo, cuando empecemos a hacer los despejes correspondientes en el mercado 4 de aquellos permisionarios y no permisionarios que transgreden las reglas, acompañemos con la información real y veraz y no empezar a instalar que el municipio es inhumano, que las decisiones son inhumanas y actúe la doble moral. Vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar, reubicar a los que transgreden las reglas. Ahora, intendente, ¿qué va a pasar con esas familias que hace más de un año están ubicados en la plaza frente al Cabildo por este incendio que se había dado en Navidad? Durante nuestra gestión ya se hicieron todos los trámites, el municipio ha cedido al Ministerio de Urbanismo y Vivienda terrenos en la zona de Ceballos Cue. Pero las familias siguen ubicadas ahí. Se tienen que construir las casas que se van a realizar a través del Ministerio de Urbanismo y Vivienda. ¿Y van a seguir ahí hasta que se construya totalmente la casa entonces, intendente? Se van a hacer las reubicaciones dando un lugar que corresponde. Están haciendo la consulta acerca de la situación de Cateura y la distribución de residuos y gestión de residuos. En Cateura ya no se puede realizar la disposición final de residuos, sino se va a construir una planta de transferencia que va a culminar en nuestro mandato. Cateura va a cerrarse y todos los módulos van a ser tapados. Si no hay otra pregunta, quiero agradecer. Se está trabajando también con el Viceministerio de Transporte al respecto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Y de esta manera finaliza la conferencia de prensa del intendente Colorado, Óscar Nenecho Rodríguez. Hay que decirlo, se lo notaba bien, ahí bastante está, nervioso. de esa manera. Bueno, ahí está la conferencia de prensa en medio de hurreros que no permitieron que la prensa haga su labor con tranquilidad y hacer las preguntas correspondientes. Realmente un espectáculo bochornoso. Con todas las letras, hay que decir. Y esto no sabe, no responde. Sí, y esto lo permite el nuevo intendente o el intendente que continúa, lastimosamente. Edgar, con vos. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sports. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrá la ideal en Target S. A palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos, ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962-253. Target, representante oficial del Yugo en Paraguay. El gusto de estar en contacto con el presidente del Club Libertad. Doctor Ditore, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Ahora sí, ahora te escucho. Bien, Bruno. Gusto de saludarte. Bueno, ¿qué partido cada vez que juega Lorenzo Melgarejo realmente? ¿Hasta cuándo tienen contrato con el presidente? La verdad que no recuerdo, pero sí, no es un contrato largo.
Un contrato extenso, Sí. porque la verdad que marca una diferencia, Ariel, Dani, ¿verdad? Se nota una diferencia. Yo, la verdad, Maniobra para justificar por qué no fue llamado. y vos sabés que eso iba a preguntar justamente. Presidente, no hay insatisfacción por no haber sido llamado Lorenzo Melgarejo a la selección, o consideran que a lo mejor no es el momento todavía, respetan la decisión. ¿Cómo toman esto? No, indudablemente respetamos la decisión del cuerpo técnico, ¿verdad? Ellos tendrán su motivo y probablemente para este combo a lo mejor no está todavía pensado que él pueda hacerle, o a lo mejor hay otros jugadores que ellos creen que pueden ser de más utilidad y los han convocado, pero a nosotros eso no nos preocupa. Sabemos el calibre de Lorenzo y sabemos que tarde o temprano va a ser convocado, porque es un jugador que se está adaptando de vuelta al fútbol paraguayo y está levantando su rendimiento partido tras partido. Yo creo que así va a ser. El que está es Julio Enciso. Julio Sí. está en la selección, sí. Presidente, Está convocado. ¿y qué posibilidad de venta hay? Porque se habla mucho en los medios internacionales, no solamente acá, se habla de equipos que lo quieren, que ya lo están mirando desde la Premier League, de otras ligas. ¿Hay muchos sondeos por él, presidente? Sí, pero sondeos informales en el sentido de averiguaciones sobre las características, la edad, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero es normal eso, siempre sucede. Pero no preguntan el precio, presidente. No, te preguntan, ¿verdad? Claro que te preguntan, pero... Porque los datos pues ya tienen todos los de la Premier o la Bundesliga o Liga Española e Italiana. Tienen hasta cuánto pesa el muchacho en estos momentos, cuánto de grasa tiene en el cuerpo, saben ellos. Sí, pero de repente hay información que ellos no tienen, por ejemplo, como el chico, cuál es su carácter, cuál es su conducta. O sea, hay una serie de ítems que no figuran en la parte técnica. Ellos tienen todo lo que es la ficha técnica. La cuestión futbolística la manejan. Mira, te digo que deben conocer más que yo. Sí. Pero la otra parte es la que indagan un poquito para ver qué clase de jugadores, ¿verdad? Que de personas, sobre todo más que de jugadores. Pero es así, nosotros de momento no tenemos estamos conformes con lo que él está haciendo. Creo que es un chico que tiene que todavía madurar un poquito más. Yo calculo que por lo menos un año más acá en el campeonato, y después es muy joven, tiene 17 años. O sea que así tan fácilmente no lo van a vender a Julio Enciso. No, nosotros no tenemos gracias a Dios no tenemos ese apremio económico. De repente hay clubes que tienen y que están forzados, ¿verdad?, a desprenderse de un jugador. Yo creo que él tiene todavía que dar más acá. Tiene cosas que aprender. Es sorprendente el crecimiento que ha tenido futbolísticamente, ¿verdad?, si uno analiza del año pasado a este año, y yo creo que va a explotar el año que viene. Y ustedes, presidente, ya tienen una idea firme de cuánto van a pedir, o depende de la cara del cliente. No tenemos, la verdad que no tenemos, no sabemos que es un jugador que no va a ser barato, pero por la proyección que tiene, pero no tenemos realmente nada en vista porque todavía no lo hemos conversado al respecto. O sea, quiere decir que no hay entonces algo serio, formal, así, o por lo menos charlado. Formal no. Pero sí hay, como te digo, sondeo, te llaman, me preguntan. A mí personalmente yo recibí dos propuestas, o sea, sí, pero no son así, son sondeos básicamente, no es nada así, una propuesta formal por escrito que tenga de un club, por ejemplo, así importante, que te diga serio, ¿verdad? Son todos grupos de empresarios que están sondeando. Grupos ¿Y de dónde salió esto de la Premier League, que varios equipos de la Premier League? Yo no tengo noticias al respecto, pero por eso te digo, de repente hay grupos que sí te llaman y bueno, nada más que eso, pero al no dar, lo primero que te piden es precio.
¿cuánto es? Yo le a veces que me tocó hablar, le digo, no, nosotros no tenemos, no estamos interesados en vender, no tenemos precio. Pero ¿cuánto te dicen? Y ahí más o menos se va diluyendo, ¿verdad? O sea, el que llame ya tiene que decir, bueno, ponemos tanto, nuestra oferta es esta. Por ejemplo, no sé, el PSG de Francia un día llama y dice, bueno, es una promesa y queremos pagar tantos millones de euros por él. Sí, sobre todo cuando entonces generalmente lo que hacemos es, bueno, correcto, si llama un club importante, un club serio, que nosotros sabemos, le decimos, ¿sabe qué? No hay ningún problema, envía una oferta por escrito a la comisión directiva o al club, ahí nosotros lo vamos a analizar y te contestamos sin ningún tipo de problema. Ahora, te pregunto, eso sí, presidente, ¿ustedes tienen la decisión tomada de vender 100% el pase o van a dejar, por ejemplo, un 20% en caso de futura transferencia, un contrato progresivo? Porque veo que ahora hay esa modalidad, por ejemplo, de que si completa tantos partidos, el club tiene que recibir tantos miles de euros. Si el jugador llega a marcar tantos goles, asistencias, todo eso hoy día, los contratos son muy complejos, vos sabrás mejor que nosotros. Y por eso te digo, eso ya uno lo va arreglando en el momento, ¿verdad? Porque hay una variedad increíble de modalidades de contrato que hoy en día se hacen. Y generalmente lo que normalmente nosotros hacemos, o lo que más frecuentemente hacemos, es transferir un porcentaje y quedarnos con un porcentaje de los derechos económicos del jugador, ¿verdad? Pero no todos aceptan eso, no quieren el 100%. Bueno, ahí se negocia como cualquier negociación se hace. A veces lleva tiempo, a veces no. A veces caen, la mayoría de las veces caen, otras veces se pueden concretar y bueno, es muy variable eso. Bueno, pero presidente, la venta sería de un 80%, por ejemplo, o 100% quieren vender. Y depende de lo que se oferte, ¿verdad? Pero la idea es dejar un porcentual, por lo menos algo para una futura transferencia. Yo creo que a mí me encantaría esa modalidad, ¿verdad? Porque siempre la posibilidad de un segundo salto ya en un mercado europeo es mucho mayor. O sea, un 80-20, por ejemplo. 80-20 sería un buen negocio, ¿verdad? O 50-50, generalmente 50-50 no se lo van a aceptar, ¿verdad? Ustedes creo que esa es la modalidad que más utilizaron. Utilizamos cuando hicimos con el mercado argentino. Sí, si mal no recuerdo, con Gómez Portillo hicieron 50-50 y salió muy bien. Sí, exactamente. Cuando nosotros le habíamos transferido a Lanús por el 50%. Y después de Lanús te da el salto al Milan y ahí nosotros percibimos 50%. Claro. Sí, porque si no, primero que en la Argentina cuesta cobrar, presidente, y después ellos son, que no les pase lo que pasó con Tacuara Cardoso, ¿verdad? Porque en su momento yo recuerdo Tacuara Cardoso Nacional lo había comprado en $500,000, lo había vendido en algo así como 1 millón y un poquito más, y de Newell's lo vendieron en casi 12 millones de euros. O sea, es demasiada la diferencia para que ellos se queden con la parte del León, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que mucho pasa por el momento económico en el que está pasando tu club. Porque muchas veces resignas esa cantidad porque necesitas urgentemente liquidez, ¿verdad? Y entonces muchas veces se hace eso. Pero con el mercado argentino es muy complicado trabajar. Y más ahora con el tema del dólar, la cantidad de dólares que tienen, las transferencias, es bastante complejo. Bueno, presidente, muy interesante este chico. Y hablando de eso, perdóname que sea, como se suele decir, preguntón. Pero él primero preguntarte quién es su representante y su familia, cómo es el chico, cómo se comporta, porque mirándolo así, cuando va a entrar a la cancha o dentro de la cancha o cuando está practicando, se lo ve un chico muy tranquilo, muy sosegado, muy... las veces que declara también es muy tranquilo. Inclusive me hablaban la otra vez que es un muchacho que inclusive teniendo ya el nivel de estrella, porque es una figura, quiera o no, joven si bien es cierto, pero
que es muy humilde, muy sencillo, le sigue tereré a los muchachos ahí, no tiene ningún problema él. No es de esos muchachos remolones que ya llegan a primera y tienen su carácter. Vos sabés cómo es el tema, presidente, vos tenés mucha más experiencia que yo, pero esa es la realidad. A veces jugador que llega a primera, cobra su primer sueldo y ya vive en otra, como en otra especie de galaxia, pero a mí me hablaron de que Julio es te estoy diciendo, hablando mal y pronto, no tiene problema en se vale el tereré, por ejemplo, ahí en una ronda tereré a los muchachos a lo más antiguos. Así mismo, él es un chico muy que pisa muy bien la tierra, es muy familiero, tiene su familia, bueno, ellos son de Caguazú, nosotros lo trajimos acá a Asunción y para evitar ese desarraigo que hay muchas veces, porque en el fondo es una criatura, es un chico muy jovencito. Entonces lo trajimos a los padres también acá a Asunción, que están viviendo acá, le conseguimos unos trabajos también, de manera que ellos puedan estar tranquilos económicamente y acompañarlos, sobre todo al chico, porque es fundamental. Es un chico muy centrado, muy tranquilo, y jamás se le subió los humos a la cabeza ni el hecho, por ejemplo, de haber sido citado para la selección. Está muy bien con nosotros, muy tranquilo. Ahora de vuelta está convocado, ya acaba Barranquilla, yo voy a ir con ellos, de manera que yo voy a estar al lado de él permanentemente. No, el chico es muy tranquilo y eso se nota, ¿verdad? En las prácticas que hacen y en el rendimiento que tienen en los partidos, ¿verdad? Te corre toda la pelota, juega, porque aquí le pegan en los partidos. Presidente, ¿cómo se resolvió finalmente lo de Alfio Oviedo? ¿Guaraní llegó a pagar el monto acordado o no hubo monto acordado? Ese es un punto que no me gustaría tocar porque ya pasó y bueno, prefiero hablar de fútbol. Pero simplemente para a ver, última pregunta. Yo le voy a hacer nomás una pregunta para hacer breve el tema, Ariel. Porque nosotros manejamos información. Lo único que le voy a preguntar al presidente, y él va a contestar si quiere, y es en relación a lo que vos le estás consultando, si se rompió o no un pacto de caballero. Simplemente eso. Sí. ¿Se rompió? Sí. Bueno. Lastimosamente sí. Pero si el viernes acá no dijiste que había monto, ¿era pagar o no pagar? Repito, no puedo hablar mucho porque hay un pacto de confidencialidad que habíamos hecho y esto en este momento no puedo hablar al respecto, pero me preguntan si se rompió un pacto y yo te digo que sí. Doctor, el tema de la convocatoria de Enciso, de Martín Silva, hace que el partido de Copa Paraguay tengan un par de restas importantes, ¿verdad?, para el domingo. Y sí, la verdad que sí, pero no tenemos plantel suficiente como para poder... ¿Pero le sorprendió a ustedes que se juegue el domingo? Sí, nosotros pensábamos que iba a pasar, pero bueno, hay mucho problema de fechas también y ya está terminando el año y hay que ayornarse y bueno, tenemos que pelear el domingo y así lo vamos a hacer, no importa. Presidente, volviendo a lo anterior, ya que admite que se rompió el pacto de caballero para el futuro, seguramente si hay un pedido de Guaraní en relación a un jugador de Libertad, ¿se va a pensar de distinta forma? Yo ese punto me gustaría no obviarlo todavía, no me gustaría tocar. Vamos a hablar de fútbol. ¿Pero te molestó, presidente? Vamos a hablar de fútbol, te repito. Presidente, lo Enciso no me llegaste a responder. ¿Quién es el representante de él o lo maneja un grupo? No, de momento no. Estamos hablando directamente con los padres y... Ah, no tiene representante. No, que yo sepa no. Pero yo, disculpame Bruno, pero la otra vez vi que era Pedro Aldave el representante. Por eso digo que yo sepa no, de momento no, pero de repente los representantes no preguntan a nosotros, hablan directamente con la familia, con el chico que no puede todavía firmar ningún papel, ¿verdad? Hasta que no cumpla 18 años. Doctor, ¿y el caso de Tito Villalba cuál es? ¿Que no juega desde la Sudamericana o no juega?
Nada, se sentía todavía un poquito en la rodilla, estaba practicando todavía diferenciado y por eso todavía no pudo jugar. Tengo un problema de lesión nomás. De lesión. Y Marcelo Díaz, Sí, ya está. a pesar de tener un contrato, como nos dijo el viernes, de 1 año y 6 meses, ¿él está para 2022? Sí, él inclusive estuvo en el banco el partido anterior, ¿verdad? Él está a disposición del cuerpo técnico. Si el cuerpo técnico cree que tiene que jugar, puede jugar, él está en condiciones. Presidente, ¿hay interés en Derly González? Mira, nosotros todavía no hablamos de nada al respecto. Tenemos que ver a fin de año, una vez que terminen el campeonato, verá que están por terminar y bueno, ahí nos sentaremos a ver qué es lo que podemos hacer con el cuerpo técnico, sobre todo de ver cuáles son los lugares donde el cuerpo técnico cree que se debe reforzar y ahí veremos qué jugadores. De momento no hablamos nada con nadie. Pero es un jugador que a cualquiera le puede interesar, presidente, es un muy buen futbolista. Sí, pero hay que ver también cuál es su situación contractual de momento, hay que ver qué costo tiene, si es cierto ese costo que se dan que dice el Olimpia, o sea, no sé qué estaban saliendo últimamente, nos parece un poquito elevado para nuestro mercado, ¿verdad? Claro, o sea, ustedes no estarían en condiciones de absorber ese monto que Olimpia deuda hoy al Dinamo Kiev. No sé si no estaríamos en condiciones, pero sí es un monto importante y entonces tendríamos que estudiar. O sea, ¿consideran que es saladito entonces? Claro que es saladito. Para nuestro mercado es mucha plata y después tenemos que ver también si por ese dinero no se puede conseguir otro tipo de jugador que al técnico le convenza más, ¿verdad? Todo eso es analizable y lo vamos a hacer al terminar el campeonato. Lo de Roque sí ya está. Creo que ya escucharon lo que dijo Horacio, él depende de sus decisiones, ¿verdad? Porque tiene que tomarla a final de año y bueno, y ahí definirá qué es lo que quiere hacer. Doctor, ¿le puedo dar un nombre que me va a decir, no hablamos nada porque es para el año que viene, pero para que quede nomás como testimonio, en la nota? ¿Quiere que diga la fecha? 9 de noviembre. Del 2021. Yo sé que le gusta mucho a Garnero y creo que a la dirigencia también, ¿eh? 12.56. Y se da con esto que dice el doctor, ¿verdad? Que lo de Derly para el mercado local es mucho. Y a mí me comentaron que incluso se intentó en un momento, pero no salió el nombre de Romero Gamarra para que venga a Libertad. Sí, habíamos hablado en un momento dado, ¿verdad? Y era una de las opciones que era para traerlo, ¿verdad? Pero justo le salió esa transferencia al fútbol donde está ahora, Arabia, sí. Arabia, y lógicamente ahí ya no, los números eran diferentes, ¿verdad? Es más, el jugador para el año que viene quiere venir. Y vamos a ver, es conversable indudablemente, claro que es un jugador interesante. Presidente, lo último que te quiero consultar, sí, quiero ser bien claro en esto. No quiero poner en tu boca nada que vos no digas, ni tampoco quiero que se ponga en mi boca algo que yo voy a preguntar. Pero te consulto, presidente, si clubes colegas o presidentes colegas de primera o de alguna otra división te piden a vos ser candidato a presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿vos aceptarías o tendrías que charlarlo con Horacio Cartes directamente? Mira, en primer lugar no aceptaría, te digo, porque no demanda una dedicación exclusiva, 100% de tiempo. Y yo no tengo esa posibilidad, ¿verdad? Yo tengo que seguir trabajando en mi profesión para ganarme el sustento, de manera que no es una posibilidad que ni se me ocurra. En segundo lugar, no te diría porque creo que la administración que está trabajando bien, o sea que no veo motivo por el cual
y lógicamente tendría que hablarlo con Horacio porque una alternativa como esa implicaría dejar la presidencia del club y bueno, ahí tendríamos que reestructurar todo de vuelta, y lo cual no me gustaría, ¿verdad? Pues yo en el club estoy demasiado a gusto, hace demasiados años que trabajo ahí y hemos conformado un grupo en el cual estamos muy cómodos, ¿verdad? En principio te diría que no. Ah, en principio. No, y en final también. Y en fin, bueno, o sea, entonces descartás totalmente, presidente. Sí, no. Uno tiene que saber sus posibilidades, ¿verdad? Y yo no tengo la espalda suficiente económicamente como para estar en ese cargo y perfecto. Sé cuál es mi posición y estoy muy tranquilo con lo que hago ahora. ¿Y vos siempre sos decano de la Facultad de Odontología, doctor? Ya me jubilé. ¿Ya te jubilaste? Sí. Bueno, y vos sabés lo que es la APF, mira, vas a estar en toda la ficha, vas a caer. No, tranquilo, ya estoy en una edad donde... Paraguay no le va bien y vas a estar, tu cara va a parecer... Imagínate, fíjate nomás, a nosotros en la APF el único termómetro que tenemos es la selección de mayores de fútbol. Nadie le importa las otras selecciones. Sí, no, ahí tenés que clasificar al mundial y el resto de... Si es fútbol femenino, si es fútbol... No, ni si mejorar tu campeonato, si tu... Hicimos estadio, le pusimos lumínica, en la pandemia le dimos plata a los clubes para que paguen su salario, ¿te acuerdas el año pasado? Sí. Construimos un edificio para las oficinas, antes nos reuníamos ahí bajo Gradería Norte, no sabíamos si era de día o de noche, nada, no había ni ventana, un desastre. Ahora tenemos un edificio de primer mundo, tenemos en el Pané, tenemos el Carfen que se hizo donde era el Extend Tarek, se compró. O sea, miles de cosas, pero nuestro termómetro es si clasificamos o no. Pero me quedo también con lo que decís, vos considerás que hoy hay una buena gestión en la Asociación Paraguaya de Fútbol, que no habría necesidad de que vos te presentes. Él mismo forma parte de la misma. Es que claro, por eso te dice, decir, formamos, hicimos lumínica, hicimos... Claro, o sea, ¿usted se siente parte de esta administración también, doctor? Y que claro, si hace 2 años estoy ahí. Lo que pasa que yo no te puedo decir, sí, estoy de acuerdo que se trabajó muy bien porque yo estoy ahí adentro. Pero yo nomás enumero esas alternativas y de repente pudimos llevar muchos campeonatos sin problema, o sea, miles de cosas hicimos, pero el termómetro que nos va a juzgar, y nosotros somos conscientes de eso, es si clasificamos o no para el Mundial de Qatar. Sí. No, ese es el gran parámetro, te diría el único parámetro, no es lo del gran parámetro, sino el único. Para el hincha por lo menos. Fíjate que si vos te pones a pensar, no es una cosa justa. Pero es así, y nosotros somos conscientes de eso. Doctor, para cerrar la nota, agradeciéndote el tiempo porque nos hemos extendido, pero creo que la charla fue muy provechosa. Lo de Tacuara Cardoso, ¿él va a continuar el próximo año? ¿Ya tienen asegurada su continuidad? ¿O él les dijo a ustedes que se va a sentar a pensar sobre su continuidad como futbolista? No, verbalmente ya lo hemos acordado, sin problema. Él tiene puerta abierta en el club y él decide, no hay ningún problema. O sea, ya les confirmó que continúa el próximo año. Sí, va a jugar. Mira. Perfecto. Bueno, presidente, te agradecemos muchísimo el tiempo, muy amable. No, muchachos, cuando gusten. Un abrazo. Rubén Ditore, presidente del Club Libertad. ¿Se rompió o no un pacto de caballero? Simplemente eso. Sí. ¿Se rompió? Lastimosamente sí. No puedo hablar mucho porque hay un pacto de confidencialidad que habíamos hecho y esto en este momento no puedo hablar al respecto, pero me preguntar si se rompió un pacto y yo te digo que sí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunicate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. En Electrovan tenemos esta increíble promoción. Comprando una cocina Electrolux 4 hornallas en cuotas de tan
solo 201.000 guaraníes, ya estás participando del sorteo de una camioneta 0 kilómetro. Acércate a una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Te presentamos una renovada mitiendavision.com, donde encontrarás todo lo que estás buscando y podés disfrutar de una experiencia de compra mucho más fácil, rápida y segura. Además, podés pagar con todas las tarjetas de crédito y débito del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tarjetas de crédito de Visión Banco. Ingresa a www.mitiendavision.com, registrate y empezá a recibir todas las ofertas. ¿Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom? Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia a la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió. Cambiate a Claro. En Libertad, Derris ayer hizo un gol para Olimpia. Fuimos a ver el clásico, los estamos viendo a todos y hay algo que quiero comunicar que la gente debe entender. Los jugadores que hoy están en la selección de Paraguay salieron del fútbol paraguayo, salieron del fútbol de acá. Gustavo jugó en Libertad y así todos los demás jugaron en los equipos de acá. No es que aparecieron en el equipo de afuera y a mí no me importa la liga local. La liga local es muy importante para darle a los jugadores a la selección y nosotros la seguimos. Hemos estado permanentemente en comunicación con los entrenadores o con los jugadores de acá, pero hoy decidimos estos jugadores. Pero los jugadores que van a formar parte ahora, en el futuro y más allá del futuro, salen de la Liga Paraguaya y nosotros debemos analizarla y debemos decidir y que vengan esos jugadores de la Liga Paraguaya. Atalaya S.A. de Seguros, premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa hay alivio para todos los dolores. Ello Supe Quitadol. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad de 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes Boulevard Plaza Pinedo. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Idesa máximo respalda su inversión. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Me parece que estamos en una instancia donde nosotros tenemos 6 partidos y definir nuestro futuro de mundial o no. Ir de acá para atrás no nos sirve de nada. Quizá cuando terminen estos 6 partidos podemos hacer un análisis de lo que fueron las eliminatorias, de lo que fue el equipo, de lo que fue cada plano individual, para corregirlo para el futuro. Pero hoy no tenemos el tiempo de pensar qué pasó. Nos queda esto. Seamos positivos, apoyemos a los jugadores, apoyemos a este grupo y tratemos de ganarle a Chile. Es el primer paso que debemos dar. Si Gustavo te quiere contestar, con todo el derecho del mundo, con todo el derecho podés preguntar, pero me gustaría aclarar esto. No podemos mirar para atrás cuando tenemos 6 partidos que definen nuestro futuro. Para estar listos de cara al mañana, ponemos las herramientas de ferretería correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de noviembre. Volvemos de manera oficial y segura a las clases presenciales con la metodología interactiva de aprendizaje del CCPA. Esta
La convocatoria arranca este mes de noviembre, dirigida a niños de 5 a 10 años y adolescentes de 11 a 15 años. Ingresa a las redes sociales del CCPA o escribinos al WhatsApp 021-224-831. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia. Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO. Gusto de estar en contacto con Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal. Inés, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, te habla Bruno Pon, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un gusto Bien. también. Bueno, contanos, por favor, se viene una gran feria en el Shopping Mariscal. Así mismo, Bruno, se viene la Feria de Garage, la tradicional Feria de Garage del Shopping Mariscal. Esta es la segunda vez que hacemos en el año. Y viene también cargada de otras actividades, ya que es un festival de temporada. Vamos a tener música en vivo, muchísimas sorpresas para los clientes. Y bueno, arranca ya mañana, sería 10 de noviembre y va hasta el 15 de noviembre. Ah, no me digas, acá me están soplando ritmo de buena música. ¿Se puede decir quién es el grupo? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿En serio? ¿Esto está confirmado? Confirmado. Pero esto va a ser un boom, en serio. Así mismo. Te cuento los artistas, para las personas que quieran venir a escuchar, cuento los artistas que van a estar, así pueden elegir los días y vienen de compras. Ah, no, pero esto porque es un número fuerte. Así mismo. ¿Comento? ¿Cuándo? Espera, vamos a poner la música y vamos a contar. ¿Cuándo es? Tenemos. ¿Cuándo dijiste, Inés? Arranca mañana, Ajá. es del 10 al 15 de noviembre, y los grupos que van a estar son Julia Hermosa y Cami Morinio, Dani Rodríguez, Mente Nativa, Sari Carri, Martín Silvero y Paul Podevin. Todos estos van a estar un día, cada día de la feria. Y bueno, ya arranca mañana, va hasta el lunes, y para ver los días exactos en que van a estar los artistas, invitamos también a todos a que nos sigan en las redes sociales y también en la web del Mariscal, donde tenemos toda la info sobre la Feria de Garage. ¿Y el número fuerte cuándo va a ser? El número fuerte el domingo. ¿Domingo? Domingo, te digo la fecha. Espera. A ver, domingo pone. 7. Los Palmeras en Paraguay. ¿Los Palmeras? ¿Son los Palmeras o no? Un cover de Palmeras sí puede ser. Más grupos nacionales, ¿eh? Ah, grupos nacionales. Ah, entonces me están pasando mala data. Sí. No, pero podríamos poner un cover de las Palmeras, ¿eh? Ah, no, entonces no hay ningún problema. Está bien. Bueno, y nosotros siempre apoyando también los artistas nacionales, entonces van a estar acá full en la Feria de Garage, podemos no pedir un cover sin problemas. Y lo bueno acá, Bruno, es que vamos a tener 70% de descuento en los locales comerciales y más de 70 tiendas adheridas. 70% en todos los locales. En la Feria Garage, los locales están adheridos a la Feria Garage. ¿Y cómo funciona? Tenemos un grupo de tiendas que van a estar en el estacionamiento planta baja bloque A, que es como hacemos la tradicional Feria Garage, y luego otros locales adheridos ya en el shopping que van a tener un identificatorio de la feria, donde van a poder acceder también descuentos los clientes. Espectacular. Inés, estaremos acompañando todo esto. Muchas felicidades, como siempre. Excelente el Shopping Mariscal. Un abrazo desde el aire, muy gentil. Dale, Bruno, un beso, te les esperamos. Gracias, muy amable. Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal. Bueno, vamos a debatir el tema selección paraguaya, muchachos. Hoy estamos martes, ya el jueves juega la selección solamente Copa Paraguay. Bueno, Copa Paraguay semifinales el domingo, pausa en el fútbol local. Cuarto de final de Copa Paraguay. Y después la semi el domingo. Con el gran atractivo del Olimpia Libertad, ¿verdad? Claro, porque en el otro partido espera Tembetarud al ganador de Sol Santaní, que es el partido que se juega el próximo miércoles. Bueno, y vamos a fondo con el tema selección, porque acá yo sé que Ariel va a saltar ya de entrada otra vez por el tema de la calculadora, los números. No hay calculadora para este partido. Acá es ganar. Acá tenés que ganar para que te habiliten a usar la calculadora. Paraguay en estos momentos está inhabilitado para usar la calculadora. O sea que ahora ya no tenemos la habilitación para usar la calculadora. Si vos te apareces con una calculadora, es como ese estudiante de matemática que se aplazó
y quiere rendir, decir, no, andate, vos tenés que cumplir con algo primero y después venir con la calculadora. Claro. No, para esta fecha no hay calculadora. ¿Pero tenemos que ganar los dos? No, tenés que ganarle primero a Chile para luego, en la previa de Barranquilla, decir, hey, este resultado me puede convenir esto. Pero vamos paso a paso, Chile. O sea, a Chile no le ganamos y estamos fuera. Inclusive uno de los muchachos en la consulta me parece que le hizo bien cuando dijo, mira que todo bien, pero si no ganan, ¿ustedes van a seguir viniendo a la selección? Le pregunto. A Gustavo Gómez. ¿Y qué respondió Gómez Portillo? Ahí dio vuelta, ¿verdad? Porque hoy sí me parece que es jocosa también, como cualquier conferencia. Hubo una parte bastante fuerte donde, o sea, no fuerte, sino que Barros Esqueloto sale al cruce cuando le preguntan, un periodista, un colega preguntó, ¿por qué los jugadores algunos rinden bien en su equipo y no así en la selección paraguaya? Sí. Y vos sabés que Guillermo Barros Esqueloto salió al paso, esa parte sí tenemos. Vamos a debatir tema selección y el equipo de Paraguay. Ahora, renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con la entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y te hacemos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. ¿Por qué pensás que hay varios rendimientos de varios futbolistas que en sus clubes le va bien y en la selección capaz que no convencen tanto? El caso tuyo, el caso de algunos más, el caso de Amarilla, que tuvo pocos minutos, González, varios casos de futbolistas que en sus clubes andan realmente bien y en la selección como que les cuesta un poco. Gustavo, buen día. Discúlpame, si me permitís te puedo contestar. Me parece que estamos en una instancia donde nosotros tenemos 6 partidos y definir nuestro futuro de mundial o no. Ir de acá para atrás no nos sirve de nada. Quizá cuando terminen estos 6 partidos podemos hacer un análisis de lo que fueron las eliminatorias, de lo que fue el equipo, de lo que fue cada plano individual, para corregirlo para el futuro. Pero hoy no tenemos el tiempo de pensar qué pasó. Nos queda esto. Seamos positivos, apoyemos a los jugadores, apoyemos a este grupo y tratemos de ganarle a Chile. Es el primer paso que debemos dar. Si Gustavo te quiere contestar, con todo el derecho del mundo, con todo el derecho podés preguntar, pero me gustaría aclarar esto. No podemos mirar para atrás cuando tenemos 6 partidos que definen nuestro futuro. Bueno, a Ariel le gusta, a Dani no, lo sé Federico. Fue una realidad. ¿Es razonable, no es razonable? La pregunta porque fue... no es normal, o sea, no es lo típico que el técnico salga al cruce para la pregunta que iba dirigida al jugador. Quiso hacer la gran tité con Neymar, que fue pero aplaudido por todo ya lo hizo el mundo. con Robert en la primera, cuando le preguntaban algo a Robert, se metió ahí también. Y se metió también y respondió... Que a vos te gusta Ariel y a vos no, que hablen muchachos, hablen. Sí, está bien, parece. ¿Qué es lo que vamos a llorar más por la leche derramada? Mirar para adelante, para el futuro, buscar motivar a la gente. Nada que ver la pregunta. ¿Cómo que nada que ver? Pues a mí la pregunta está bien, no es una pregunta extemporánea. No se le preguntó la era Berizzo. Pero él no está diciendo que la pregunta está mal, Ariel. No, acá estamos hablando de la intervención. No, yo estoy hablando de la respuesta, de eso claro, estamos hablando. No, y es que hay veces, y ya ha pasado en este ciclo, de que hay preguntas que, ¿sabes qué? No, pero esta estuvo bien formulada. Entonces una cosa es la otra. Acá estamos hablando de la intervención del técnico a una pregunta. Yo estaría de acuerdo, por ejemplo, si la pregunta era, pero Gustavo, en la era Berizzo, mira tal cosa, y ahí sale el técnico, muchacho, tenemos ese partido, el pasado, inclusive hablamos después. Esto es una pregunta actual. Vos ve hace 3 días, Junior era capitán. Pero no, es que lo acalló al jugador, porque él respondió. Si Gustavo y después dijo, si Gustavo quiere responder, no hay ningún problema. Claro. O sea, ¿y Gustavo a vos respondió? Sí respondió. Respondió y yo entendí lo que quería decir Gustavo y no le salió bien. No me parece ni mala la pregunta ni mala la intervención, no me parece. Porque la otra vez con Robert fue también, es como que
se hace mucho cargo él de esto, ¿verdad? No quiere contaminar un poquito esta parte que arranca ahora, y lo de Gustavo es muy real. La pucha va a jugar la Copa Libertadores en 3 semanas como capitán, y acá lo seguimos discutiendo, pero no se lo discute porque a uno no le gusta Gustavo, sino porque no es el que vemos en Palmeiras. Ahora hay que ver qué respondió Gustavo. No, respondió, vos sabés que se nota que también a Gustavo esa intervención, no sé si condicional, pero que la idea central de Gustavo era, ustedes dicen que acá no soy el de Palmeiras, pero la gente que realmente entiende de fútbol, y quiso meter el tema de los datos. Aguantame, por favor. El grupo es autocrítico, el fútbol, uno que vive día a día, que analiza después de cada partido, no solo el resultado, el verdadero, así el que le gusta el fútbol, el que analiza, el que ve las estadísticas de cada jugador, de los duelos mano a mano que ganó, de lo que perdió, de los pases, eso, si vos analizás bien así, como que el grupo, no solamente yo, ni Luis, ni como que hay, digamos, voluntad de mejorar siempre. En mi club, yo creo que el jugador tiene que ser así, autocrítico siempre, y lo bueno es que tener un partido el jueves y mirar siempre para adelante. Por eso estamos a un nivel de que cada detalle, con un pase, das un pase gol, sos el mejor, erras un pase, sos el peor. Pero nosotros, digamos, hay que mantener un equilibrio, ni ganando sos muy buenos, ni perdiendo sos muy malos. Y como te dije, tenemos una revancha el jueves que estamos con todas las ganas de sacar un resultado, de ganar 3 puntos y meternos de vuelta en la pelea. Esa es la idea del profe de que llegó, dijo eso, así que estamos con esa ilusión. Ahí está. Por eso decía, me parece que yo entiendo lo que quiso decir Gustavo, pero le costó armar la idea. Pero Guillermo se expresó bien, porque él lo que quiere es despegarse de lo que fue la era... No, pero y ese es el tema, la pregunta no es la era Berizzo, la pregunta es algo que ellos vienen arrastrando inclusive después de que se haya ido Berizzo. Entonces, yo cuando te decía, la intervención me parece que esta fue innecesaria, porque ¿qué es lo que dice Guillermo Barros Esqueloto? Que se deje de hablar del pasado, dice. O sea, muchachos, el pasado ya no, que no se toque. Pero y está bien eso, Dani, porque a partir de ahora, el jueves, yo creo que y el jueves, porque el jueves pues nosotros vamos a empezar a mirar, a ver cómo rinde Gómez Portillo, a ver cómo, porque sabes que el técnico es importante y clave. Y te voy a dar un ejemplo. Fernando Cubero es un ejemplo en Guaraní. Y ya hemos visto en muchas ocasiones en otros clubes, con otros técnicos. Te doy otro ejemplo, Francisco Chiqui Arce. Te doy otro ejemplo, Garnero, cuando a Roque le dice, no, vos te quedás acá. Hay demasiados ejemplos cuando el técnico le llega al jugador y al plantel. Sí. La historia es diferente. Entonces, yo creo que a eso quiere apuntar Barros Esqueloto. Yo no sé si lo va a lograr. El jueves vamos a ver. El jueves va a ser el primer muestro. Yo creo que a eso quería ir Guillermo Barros Esqueloto cuando dice... yo creo que entendió muy bien cuando le dicen, hay jugadores que rinden bien en sus clubes, pero vienen acá a la selección y no rinden. Sí. Entonces lo que dice, espera un ratito, dice Barros Esqueloto, eso fue antes, ahora, vamos a empezar a medir desde ahora. Yo entiendo, esa es mi lectura. Yo lo que te digo es vamos a calificar a los jugadores o al rendimiento grupal desde ahora. Y está bien, no está mal. No, para mí... Ahora, si nosotros vemos otra vez en la puesta en escena... Es como que si en la puesta en escena, te dejo hablar, Ariel, si vos te fuiste a ver un show, un espectáculo, no te gustó, se cambia el director, te va otra vez la puesta en escena y ves la misma cosa, ahí vos decís, no, pero esto es la misma cosa. Ahora, si cambia la cuestión, ahí, bueno, se reconoce, hay un mejoramiento o esto evolucionó o con este jugador o con este técnico hay simplicidad, con este técnico se juega de otra manera, no se está yendo mucho a lo táctico, sino al practicismo puro, que es ganar, porque ganando pues todos son todos, como suelo decir yo, rubios y tienen ojos azules. No, yo entiendo. Sin menospreciar a las morochas o los morochos, ¿verdad? Yo entiendo, pero acá es el tema de la intervención de Guillermo. ¿Pero qué parte por qué no te gustó a vos su intervención? No, sino que para mí fue innecesaria nomás.
Yo te entendería y yo te compraría el discurso si la pregunta era para Barros Esqueloto. Pero la pregunta fue para Gustavo y yo entiendo esto de que marcar territorio, yo soy el que les voy a proteger. Ariel, Chancán, porque Tito está muy callado, porque vos estás muy a favor y te quedas callado. No, porque parecía... No, yo te tranco a vos cuando vos decís... No, Ariel, yo estoy de acuerdo. Es que Ariel también, el primero que meneó la cabeza está bien, dijo Ariel, y ahora se queda callado. No fue una pregunta para Barros Esqueloto. Podemos hablar los tres juntos al mismo tiempo. Claro. Bueno, no estamos en una carnicería, siempre digo. Habla. Es un corte administrativo. Lo que fue, ya está, la leche derramada ya se derramó, ya no se recupera. Y entiendo que también desde la palabra, desde el discurso, el entrenador quiere hacer una suerte de antes y después y buscar armar un ambiente positivo dentro del grupo y para internamente y externamente. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, señores, lo que fue ya fue y miremos para adelante, busquemos hacer un golpe efectista a partir de ahora, comencemos a analizar lo que se viene, porque eso es lo que definitivamente puede traer algún resultado positivo a la selección Pero nacional. Chumpe dice que era innecesario que entre a acotar eso, Gómez, no era para, o sea, la pregunta era para Gómez Portillo, no era para Barros Esqueloto, no era necesario, dice. Pero si no, vamos a tener ya tipo una especie de un sensor. Un sensor que diga, profesor, quiero hacerle una pregunta a tu jugador, ¿me permitís? No, pero yo no creo que no se llegó a ese nivel, Dani. No fue ni esa bucheada en el hecho donde no le dejaban hablar en la conferencia de prensa a los periodistas. Pero yo creo que ahí no pasó eso. No, todo lo contrario. Él quiso cruzar para dejar en claro lo de... Es que es educado cuando Guillermo dice, puedo responder, porque sabía que no era pregunta hasta el punto que después... Y si quiere Gustavo, pues Gustavo podía decir, ya el profe respondió por mí. Entonces, o pienso igual. Claro. Y fíjate que después en la elaboración de la idea no termina siendo muy claro Gustavo, porque es algo con lo cual conviven todos los jugadores de primer nivel de selección. En cualquier país, hasta hace poco a Messi le discutían por qué en Barcelona sí en Argentina. No, o sea, no es una pregunta traer los pelos y no fue una pregunta de un ciclo anterior. Es aplicable a Junior Alonso, a Gustavo Gómez, a muchísimos jugadores. Entonces, solamente desde ese lado... Yo no hablo de que haya estado mal o bien. Te digo innecesario, por eso utilicé ese adjetivo. Innecesario. Claro. Espera, ¿para vos fue innecesario, Federico? No, porque ya lo hizo una vez con el propio presidente. ¿Sabe? El presidente no respondió. Porque ¿sabes? Se mencionó el tema de ¿Cuándo fue? ¿Recordás? Porque yo no estoy recordando. Pero ¿qué fue lo que le preguntaron a Robert Harris y salió algo el tema de Berizzo y dijo, para de responder yo. Estoy yo acá, le dijo. Lo de Berizzo... en otro momento, pero ahora estamos en un nuevo ciclo y tal cuestión, que me parece aquella fue más quizá entendible para quienes creen necesario, pero yo no creo necesario, y es más, me hubiera gustado una respuesta más directa de Gustavo, ¿verdad? Porque Gustavo terminó hablando del apoyo el jueves, porque... Pero también yo creo que la primera parte... No la veo mal la pregunta, porque vos estás hablando de los actores y Gustavo es un actor principal de... pero la primera parte... Acá, Federico, la primera parte, si vos escuchás bien, sí. Yo creo que Gómez Portillo no quiso nomás entrar en la polémica. ¿Sabes por qué? Si vos escuchás bien la grabación, él lo que dice es, vamos a hablar de los que entienden de fútbol, claro, de los que analizan... Ven, por ejemplo, cuántas pelotas vos sacaste, cuántos pases diste. Claro. Y después se dio cuenta que ahí pues no entra el común, el hincha, el todo, el público. Ahí pues es el especialista de fútbol. Sí, pero entonces, lo que pasa es que ahora, como que se dio cuenta de eso y se enredó en su discurso porque no quiso quedar mal con los hinchas, porque el hincha común, entre comillas, hincha común... Sí. No analiza cuánta asistencia diste, porque vos cometés un error y te esclavizas. O sea, sabés que ahora está esa aplicación que aparece en el Twitter, aparece después de cada partido, evaluando eso del jugador. Y la otra vez, por ejemplo, Mateo Gamarra fue el que más duelo ganó en el clásico Cerro Olimpia. Mateo Gamarra, ¿verdad? Sí, Mateo Gamarra, el lateral izquierdo. Bueno, pero vos tenés que ver las veces que él no llegó hasta allá y no hubo duelo. O sea, no vaya a tratar al que ve fútbol, que porque el numerito dice que ganaste 10 duelos, ya sos Luis Alberto de Paraná, porque vos no te fuiste a cubrir allá y no hubo duelo y vinieron y le ganaron al otro. O no hace una cobertura, un cierre, por ejemplo, táctico. No, es muy fácil el fútbol. El que más pase dio al pie el compañero fue Bueno, pero también son... pases laterales. No, pero tampoco desprecie eso. No desprecio, hay pero Gustavo, hay cosas interesantes. Gustavo es como que dice, yo estoy tranquilo porque lo que entiende de fútbol dice que yo, cuando vemos un desborde emocional de Gustavo que no lo tiene en Palmeiras,
lo hemos visto muchas veces dejar terreno libre y eso no contabiliza la maquinita de duelos personales. Cuando deja 30 metros a tu espalda y tiene que venir el pobre Junior Alonso a cerrar y él perdió el duelo. Y él no figura como el ganador. Pero ¿por qué se produjo el espacio? No es el fútbol así tampoco de 10 pases correctos porque vos se la tocaste lateral derecho que estaba libre siempre. Cuando el número 10, Dani, intentó 10 pases, le extendieron 5 nomás, pero hizo pases arriesgados. Lo que está diciendo el mejor ejemplo, siempre me acuerdo, porque fue después de aquel clásico de Churín Aguilar. ¿Se acuerdan que Churín hace el gol por el error de Tito Torres? Y en Olimpia lo crucificaron. Y al día siguiente hablamos con Marco Trovato. Y dijo, nosotros acá tenemos nuestro software y Tito Torres fue el mejor jugador de Olimpia. Exacto. O sea, voy nomás. Entonces, yo siempre equilibrio en el tema de ambas posturas, pero voy nomás a que justamente Gustavo, me parece que por la intervención del profe, porque fue muy amena la interacción, le digo a la gente de radio, porque teníamos el monitor, y se hacían bromas cuando Johnny hace la pregunta de Instagram, le dice, vos tenés Instagram, mira vos, o cuando le dice... ¿Qué podés esperar? Le da una palmada a Guillermo a Gustavo. Salió Guillermo a decir, no muchachos, del pasado ya no se habla acá. Ay, por años, amigo, está bien. Yo. Pero estoy haciendo un análisis y vos cada vez estás saltando y dices, ay, voy a tener un sensor del sensor ahora. No, déjame interpretar y te estoy dando justamente que cuando Guillermo sale, Gustavo se siente protegido y empieza a argumentar eso y después me parece que se percata. Claro. ¿No sabes por qué? No es terreno peligroso. No, claro. ¿Sabes por qué? Porque estaba a punto de decir, entonces, si ven la Big Data, yo estoy jugando de la misma forma que en Palmeiras. Claro, entonces ahí bueno quiso, por eso te digo, yo la primera parte él dijo, no, el que entiende, el que analiza fútbol realmente. No, es así como dice el común, no, en Palmeiras la rompe y acá en la selección. Ni siquiera solamente para el común, es también parte para el periodismo. No, y también, pero periodismo no tanto porque periodismo maneja la big data de los partidos. Están equivocados también, porque si llegan, lo que acá siempre se le reclamó a la dirigencia, que nunca veían retroceso, siempre era evolución, estamos mejorando, porque si ellos creen que, no, esa es una cuestión de que los comunes que no entienden nada. Y que ellos dicen íntimamente, yo acá juego de la misma forma. Es un camino equivocado. Si fue una frenada porque yo creo que se frenó. Están equivocados. Yo creo que se frenó, se autofrenó. Por eso él arranca Gustavo. diciendo lo de la autocrítica, que es un grupo que tiene autocrítica, porque serías muy necio. Por eso puse el ejemplo de Tito Torres en aquel clásico y lo que declaró Trovato el día siguiente. Entonces, por eso mencioné el tema de la intervención. Yo creo que Gustavo inclusive hubiera declarado con el cassette de tenemos autocrítica, podemos mejorar y el jueves es un gran momento. Que después dice, pero en la primera parte entró en ese territorio. Puedo decir que se envalentona por... Claro. Pero yo no veo malo de Guillermo, ¿eh? Te digo ya. Bueno, Ariel, contestá y vamos al equipo. ¿Vos crees innecesario o no? Porque tú dices que es innecesario. Él tiene también, no tiene tiempo. Tiene que buscar también los canales para ganarse lo más rápido posible al grupo. Y esta es una forma de demostrar que él quiere ganarse el grupo, porque es un proteccionismo, lo blinda y trata de sacarlo de esa... Probablemente él entiende que puede haber sido incómodo o incómoda esa pregunta para Gustavo y sale para protegerlo. Yo no veo mal. No sé qué... Por lo menos entonces ahí hay más sinceridad. El tipo salió a proteger a Gustavo Gómez. Yo voy a eso. Pero claro que fue así, no es que porque él quiso tomar protagonismo, acá mando yo, no, pero fue una protección a... Es blindarlo al jugador. Claro, yo creo que Gustavo, Guillermo debe saber ya desde que agarra este equipo con 2 victorias que porque los rendimientos han sido... ¿Por qué? Claro. O sea, ¿sabe qué equipo está agarrando? Yo creo que, o sea, por eso, y es comprensible, Barros, que el otro todavía, al no tener un partido dirigido, sabe que se lo va a medir por este tema de las declaraciones, porque cuando se le hace también la pregunta del torneo local, por lo de Derlich y por lo de Lorenzo Melgarejo, también dio la famosa vuelta del cassette, o sea, ahí no fue, muchachos. Voy a todos los partidos, pero considero que estos son los que ahora tienen que... Claro, es porque el famoso, pero este es el mismo grupo, no dijo, muchachos, ustedes saben lo que pasó con Lorenzo, ustedes saben que, porque hasta dice, todos los jugadores que están en la selección salieron de nuestra liga. Bueno, 3-1 perdiste hoy, 3-1, 3-1 perdiste. No hay problema, o sea, a mí el tema de defender el intervencionismo. No, está bien. O sea, yo solamente te digo que
cada vez que uno le haga una pregunta a alguien y va a entrar otra persona. No, pero no lo hace pues todas las veces. Se No, entendió lo el hizo 2 veces. contexto. Anda muy picantoso. No sé si ya por el fin de año que necesitaba vacaciones, a lo mejor 13,33. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla, yerba mate compuesta Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Redescubrí los yogures Trébol con variedades, cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la albirroja. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso fuerte porcelanatos de la marca Delta y Embramaco, en diferentes formatos, diseños pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC, además juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontrarlos en los 4 locales de Guairá Pisos Sanitarios. Lactolanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, maracuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. No, quiero hacer la siguiente pregunta. No es el equipo de ustedes el que creen que Guillermo, conociendo a Barros Esqueloto, que pondría frente a la selección de Chile, que reiteramos, mira que viene con baja Chile, y no quiero dejar pasar a este momento, falleció Darío Herrera, 33 años, quizá uno de los mejores pivot del fútbol del salón, futsala, lamentablemente falleció, uno de los máximos exponentes del salonismo, campeón con distintas selecciones del interior del país, 6 selecciones. Estamos haciendo recuento y conservan la Copa Libertadores. Jugó en Olimpia, con la selección paraguaya fue goleador del 2015, 10 goles. En Bielorrusia. Y los que lo vieron jugar dicen que era un tremendo jugador, un zurdo, un pivot extraordinario. Y lamentablemente falleció a los 33 años, muy joven, una verdadera pena realmente. Así que los sentidos pésame y este breve homenaje a Darío Herrera, que en el interior del país realmente es un ídolo. No, el mejor ejemplo, hoy la conferencia arrancó justamente Gustavo Gómez recordando a Darío y todo lo que significa para el salonismo. Claro. El hombre que viene justamente del departamento de Misiones. Antes que nada quería mandar un mensaje, mucha fuerza y mis condolencias a los familiares de Darío Herrera. Sin duda Paraguay perdió a un atleta del fútbol de salón muy talentoso y con seguridad que se lo va a extrañar muchísimo. Y nada, vos, ahí está. Justo homenaje para Darío, porque es una pena. Yo la verdad que no sé si van a investigar o qué va a pasar, porque el dolor de la familia en estos momentos seguramente no da, pero dice que lo internaron a él y primero hablaban de que tenía COVID, después de que tenía dengue y finalmente terminó falleciendo por hepatitis B. Imagínate que o sea, ¿cómo el diagnóstico cómo puede ser eso, verdad? El viernes jugó él. El viernes dice que ya estaba con fiebre. El viernes jugó y él mismo declara que jugué con fiebre, dice,
estaba diezmado, hizo un gol, el gol de la victoria, y el sábado ya vino la internación. Ayer a la mañana la Federación de Presidente Franco habló de dengue grave, que después fue desmentido por los médicos, y se habló de un cuadro de hepatitis B. Él entra internado el sábado, le hacen el coma inducido el domingo. Ayer necesitaban 20 donantes de sangre para cambiar todo. Y no se llegó y falleció. En 2 días. Fue fatal. Qué locura. Qué locura. Bueno, mucha fuerza a toda la familia de Darío Herrera, uno de los máximos exponentes del salonismo paraguayo. Que en paz descanse y mucha fuerza para toda su familia. Para la gente en el día cerca de la municipalidad, sobre Mariscal López, está siendo velado. En el memorial. En el memorial. Mariscal López, a la altura de la municipalidad de Asunción. Pero mira que hablamos de ídolo del fútbol de salón, porque él es querido, vos te vas a Ciudad del Este, lo quieren, Caguazú, Coronel Oviedo, Encarnación, Amambay, no sé, donde vos te vas, era una atracción. Ayer posteaban Cerro y Olimpia. Concepción con la B azulada. Cerro y Olimpia, cada uno de sus páginas posteaban con su camiseta. Porque mira que él sale campeón de la Libertadores con Cerro, y Olimpia queriendo repuntar en futsal lo lleva él y hace una gran campaña. O sea, él era un crack, era un tremendo jugador. Así que realmente el mejor ejemplo es lo que ustedes citan, esto a nivel fútbol de campo, que es Cerro Olimpia, pero para los que gustan el salonismo y especialmente para nuestros oyentes ahí de Alto Paraná, que la gente de Hernandarias, o sea, la gente de Franco y de tenga o sea, con los colores distintos ahí todos juntos, porque justamente defendió la camiseta de esas selecciones. Sí, no, un tremendo ídolo que lastimosamente nos dejó muy, muy joven, y lo más doloroso es ver la familia, ¿no? Porque tenía criaturas, ¿no? Hijos chicos, qué bárbaro, terrible. Vamos, Edgar, a hacer una pausa. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. Necesitas conexión a internet que aguante todo, te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Bueno, 13:41 minutos. ¿Cuál crees vos que va a ser el equipo de Barros Esqueloto? No tengo mucha idea, porque el técnico se encargó de no casarse con ningún esquema. Y voy a compartir con lo que ayer decía en Peligro de Gol. A mí me gustaría, si tenés que poner un dibujo, bueno, decís 4-4-2. Y coloco a Anthony en el arco, 4 marcadores: Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Héctor Martínez. Por delante de esa línea, Morel, junto a Jorge, a Matías Villasanti. Por bandas coloco a Cacu y a Almirón, y adelante Carlos González con Tony Sanabria. Repito, es el que a mí me gustaría, y ya que no hubo ninguna declaración de que no, yo juego 4-3-3, o yo quiero extremos que sean de esta característica, es el equipo que me gustaría que juegue contra Chile el jueves.
Territorio Asadero, contamos con el mejor menú todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracará. Delivery 0984 95 58 58. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. O el de la patrona, Resicolor. Chegusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Chegusan. El asado en un sándwich. Delivery 0983 100 333 o Carry Out Bar Gourmet Área 3 en las redes @Chegusan_PY. De los creadores de los packs de ron, cola y frescoco, presentamos el nuevo pack Fortino, ron Forti Limón con néctar de morocuya frutica, la más fresca combinación del ron Forti Limón y la fruta de la pasión, el morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Forti Limón con néctar morocuya, combinación natural. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa, y siempre vive Hierba Mate Indega, el sabor que dura más. ¿Cuál es tu equipo? A ver, a diferencia de Daniel, a mí me gustaría que juegue el Beto y que juegue Arzamendi de laterales, derecho e izquierdo, y la dupla Gustavo Gómez con Alderete. ¿Alonso no? No. Alderete. Mi equipo tampoco está. Alderete. Más fuerza, más marcador. A lo mejor tiene menos técnica, pero más marcador. E impone respeto. El capitán del equipo que está a punto de ser campeón del Brasileirão. Sí. Más porque ayer empató Flamengo contra el Colero. Y a ver, la mitad de la cancha vos pusiste a Cacu, Villasanti, Cacu, Morel, Villasanti y Almirón. Y arriba Carlos González. Con Tony. Yo allí estoy de acuerdo. ¿Y Cardoso Lucena no está? Suspendido. Él está suspendido. Él está suspendido. Sí. Vamos con Federico. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Se llama al 0981 695 171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. A ver, Federico. Bueno, no, el mismo que dio Dani, con los 4 centrales atrás, ¿no? Sí. Claro, porque ayer estábamos haciendo un ejercicio en peligro de gol y veo que llegamos a un consenso. No vamos a caer en el 4-3-3, no, porque no es imposible. Nos falta, de hecho, un extremo derecho. Si Ángel Romero estuviera bien, podría hacerlo, pero no está bien. Y hoy avisó Guillermo, Sí. No están para 90 minutos. Bueno, ahí está. O sea, y cuando uno no está para 90, no arranca. Al banco lo puede está llevar. Para los últimos 20. Claro. Repito, Anthony Silva, Robert Rojas, Gómez, yo sí, a diferencia de los compañeros, todavía me juego con Alonso. David Martínez, Villasanti, Morel, Almirón, Romero Gamarra, Sanabria y González. Con fuerza, adelante. Fuerza, temple. Y directo. Nada de entretenerme ahí en el toquecito, tocarle el lateral para el central para el último volante, para el ya atrás de vuelta. No. Sin tiempo para Chile, que viene mal, Hay que llevar eso, estamos muertos. Realmente han perdido mucha competitividad la figura de Chile en el extranjero, por más que se mantienen los grandes clubes. Y los recambios, ahora por ejemplo vi que a un lateral de Colo-Colo que juega de central,
Suazo, lo citaron de último momento, 24 años, capitán de Colo-Colo, ya te dice que puede jugar en el medio. El que viene el de Blackburn Rovers, el inglés. Sí, Brereton. Brereton, que viene haciendo goles todos los domingos. Había hecho 2 del anterior, ahora hizo 1. Él, el único que se puede decir que viene bien es un equipo chileno, venido a menos. En Electrovan tenemos el calor bajo control, por eso te traemos esta increíble piscina Betway de 9.150 litros en cuotas de tan solo 167.000 guaraníes. Sí, un precio que no te podés perder. Ingresa a electrovan.com.py o visita nuestras 30 sucursales Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. UNASUR. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Bruno, un saludo a toda la gente del Abasto Norte. Mira vos, guardias, carniceros, vendedores y clientes también, que hoy estuvieron ahí en el stand justamente cuando hicimos a la Gran 730. Oyente del programa día a día y de toda la radio de temprano, pero saludando a toda la gente de Cardinal Deportivo. Entonces muchos saludos y gracias a toda la gente por el seguimiento allí en el Abasto Norte. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, sea calidad irrepetible. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos, para lo que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010, sucursal, Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial SA. Lo de Martín Silva lo retiramos, porque dijimos no, pero estuvo en la lista de reservados, pero no quedó. Por la selección uruguaya. ¿Vos tenías, Dani? No, entonces 1 y 1. Aguilar por Olimpia y Enciso por cierto. Libertad, los que van a ser baja para el partido del domingo. Y yo quería destacar en lo de la conferencia hoy, que fue la prolongación. Por eso ayer inclusive especulamos por qué hoy, y fue su primera respuesta, es decir, que no tengo claro, nada. esta tarde tengo mi entrenamiento más importante. Me parece que recalcó y va a ser un dilema para todas las selecciones, menos Argentina y Uruguay, que juegan recién el viernes. Esto de tener el plantel completo. Es más, o sea, a Chile llega más tarde que los nuestros, porque ellos tienen más jugadores en Europa. Entonces ellos también están como que... lo que pasa es que con Paraguay se da el nuevo técnico con tan poco tiempo para encarar este partido. Pero yo no sé si Johnny le preguntó desde una percepción o maneja información, porque ayer le dijimos, bueno, si lo tapados son Celso Ortiz y Matías Rojas, capaz tengan alguna chance ellos. Johnny preguntó por lo de Rojas para el partido del jueves. O
sea, por eso no sé si lo de Johnny fue así al voleo o tiene maneja alguna ahí información. que Matías podría allí meterse en ese mediocampo, podría ser por Kaku o si entiende que puede ser por Villasanti para esta proyección que hacemos, pero después bien, por eso arrancaba con ese tema de la O puede intervención. ser 3-1. Puede ser también como la vieja usanza. 3 atrás, Villasanti, Morel, Rojas, más libre Romero Gamarra y adelante Almirón con un 9. Claro, ¿Puede ser eso? puede ser, claro. ¿Verdad? Sí, totalmente. A la vieja usanza los volantes. Claro. Y porque, o sea, yo creo que, por ejemplo, Barros Esqueloto fue sincero. No tengo tiempo para transmitir una idea de juego. Entonces, yo creo que el famoso pragmatismo iba a ser muy, muy charlado. Yo creo que la lista fue charlada. Ayer hacía esa proyección de el grupo. Yo tengo que darle algo para exigirle. La exigencia en el posteo del Instagram, de cómo los iba a tratar en estos días. La sesión, la lista de convocados. No apareció ninguno nuevo que te haga así medio codear. Y ¿te acuerdas de este que no quiso venir la vez pasada? ¿Qué es lo que va a ofrecer este nuevo? Si este juega bien, nosotros vamos a quedar como lo... Porque si juega bien esta selección, se va a confirmar que el problema era Berizzo y el ambiente que se había generado alrededor del ex técnico. Entonces creo que allí hubo una especie de tire y afloje para entender qué es lo que va a ocurrir y por eso también era lógico que sea Gustavo el elegido a acompañar. Para porque, la conferencia. Claro, porque en muchas ocasiones dijo, sí, yo lo tuve el profe, yo sé cómo trabajan ellos. Volvió a citar al de Cantos, que es una figura muy importante en este cuerpo técnico, más allá de las limitaciones de ser selección, pero es una figura muy paternal, el que tiene, bueno, a tal punto que él fue el PF de quienes hoy son los técnicos de la selección. Y que simbólicamente en la última conferencia de Berizzo, cuando se nombraron a 3 jugadores que lo acompañan, el tercero se hicieron 3 cambios, y cuando iba Gustavo Gómez dijimos, por algo, esta ya es la despedida. Y ahora la primera, antes de un juego, está nuevamente Gustavo Gómez allí, acompañando al nuevo entrenador. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Oji. Estamos en un año diferente, pero donde hay Oji hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Oji hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Mi idea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Cuando te retirabas, hiciste una mague contra un hincha, creo que es del Olimpia, y preguntarte si fue solo una mague o hubo algún escupitajo de por medio. No, sí, muchos me han preguntado lo mismo. Fue un simple amague. Cuando tenés todo ese tipo de personajes que se piensan que por estar atrás de un tejido pueden decir o hacer lo que quieran, quedó demostrado que con un simple amague son capaces de recular 3 metros. Entonces, queda más para la anécdota como algo dentro de todo lo malo chistoso. Pero no, fue nada más que un simple amague para que vean que tampoco son tan listos como se creen muchos de los que están detrás del tejido. ¿Te dijo algo muy fuerte? No, la verdad que no sé qué estaba diciendo, eran insultos, pero bueno, yo estaba entre la calentura del partido y bueno, la expulsión, pero no fue mucho más que eso. Lo habitual, insultos, a ver, lo que pasa en cualquier cancha, lamentablemente, que estamos acostumbrados a hacerlo ya cotidiano. Entonces, bueno, con un simple amaguecito quedó demostrado que tampoco son tan guapos como parece.
Bueno, a ver, vamos a retomar de vuelta este segmento de efemérides. Mirá, 2019, mirá, Oche. Independiente del Valle, estamos al aire, ¿verdad? Gana la Copa Sudamericana, derrotó 3-1 a Colón de Santa Fe en la final única disputada en la nueva olla azulgrana con un marco excepcional de hinchas sabaleros. 2 años ya otra vez, una jornada, un sábado. La mejor previa musical de la historia. Sí, con los Palmeras, la verdad que sí. Hasta ahora sigue dando mucho que hablar. Qué rápido pasó el tiempo. 1986, Sudamérica derrotó 3-1 a Atlético Colegiales. Parece que ya fue hace 5 años con la Vos sabés que pandemia. te juro que con el tema de la pandemia para mí fue hace 10 años. Rápido, me parece que fue hace... Pensá que hace otro mundo, pues. Se jugó solo una final de la Sudamericana, después de esa, parece increíble. Claro. La puta cara.